Bueno, donde lo dejamos la otra vez, para hablar del tema que teníamos, la semana pasada hablamos bueno, básicamente la generalidad del asunto, ¿no? Que es ver al Señor desde un punto de vista objetivo, utilizando sus alegorías y utilizando como referencia primaria las cosas hechas, ¿no? Ese fue el enfoque. Mm. Pues, ¿dónde queremos empezar? Yo creo que mejor es empezar en Génesis, como habíamos hablado. Sí, lo que es o podemos empezar en recrear la idea general, porque la idea general de la Biblia se pierde, Ujú. ¿entiendes? Se pierde con las distintas creencias. O sea, la idea, yo creo que si mostramos la idea general, se aterriza el tema. O sea, en la idea general y en esa idea general, como eso está establecido en el Edén, y ahí empezamos a manejar al hombre, al Adán, como ese vehículo donde el hombre simplemente, o sea, es empezar a describir las cosas con lenguaje moderno, a través de las cosas hechas, a través de los periféricos tecnológicos. Y ahí caemos en definir lo que es el hombre o el Adán como un periférico, un vehículo genérico. Pero no se va a entender el vehículo si no se entiende el proyecto. Entonces, ver el proyecto, o sea, ¿para qué se creó todo? Igual que cualquier objeto tiene un propósito, Ujú. igual ver la creación como objeto, cuál es el propósito, para entonces entender, entonces, primeramente entendiendo el tema general, entonces se puede ir por partes. O sea, es como mostrar el elefante completo y después las partes. ¿Por qué tiene entonces trompa y pata? Porque ya vimos el elefante, si no nos perdemos entre las trompas y las patas y no vemos el elefante. Claro. Entonces, ¿por dónde le metemos? Porque nosotros hemos tenido temas que hemos tocado el elefante por todas partes. Pero como vamos a estar subiendo esto a una plataforma pública, entonces hay que más o menos estructurarnos, ¿no? Y yo creo que si agarramos orden, empezando otra vez de Génesis, Uh -huh. y de ahí empezar los puntos de partida de las discusiones que tenemos, ¿no? Para empezar desde ahí y después atravesar lo que es el Ya, ya. resto de la Biblia. Entonces, nosotros hemos tenido comunicaciones antes de varios conceptos, pues, ¿no? Hemos hablado del Edén completamente siendo no la historia esa fantasiosa de que habían dos personas en un jardín, una se come una manzana, después vino la serpiente, o sea, la historia del niño, eso, ¿no? Hemos tenido varios temas de, de otras formas de verlo, ¿no? Una forma más aterrizada a la realidad, aterrizada a un proyecto, aterrizado a Genesis ser como básicamente en inglés se dice blueprint, pero los papeles azules del marco, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? Entonces, vamos a enfocarnos en eso a empezar. Um, y okay, para mí, de todo lo que hemos hablado en Génesis, el, el más profundo ha sido eso, lo que te dije, eso de la conversación que tuvimos de hombre versus humanidad. No sé si quieres hablar de eso hoy, porque ya me dijiste que era un tema súper Sí, sí, sí. Pero súper bueno, largo. poniendo ladrillo en el edificio. O sea, dejar claro que las historias fantásticas infantiles son las interpretaciones de nosotros los hombres. Ujú. Dejar claro que en la escritura lo que hay es un lenguaje alegórico. Entonces, dejar claro por qué está ese lenguaje, ¿no? O sea, mostrar que no es un problema de capricho, sino un problema de transmisión de información. O sea, cuando Dios hace algo, eso es importante entenderlo. Lo hace de la mejor forma y que no hay otra opción mejor que esa. O sea, ¿por qué Dios usa un lenguaje alegórico y qué tipo de alegoría? Muy sencillo. En los textos bíblicos tienen más de 4.000 años y los lenguajes evolucionan con el tiempo. Si ahora nosotros en español agarramos un libro de Don Quijote, como se escribió en original, nadie lo va a entender, porque ya el español en 4 siglos cambió completamente. Imagínate la escritura que tiene 4 milenios, los cambios de mentalidad, los cambios históricos. Entonces, de esa forma, si lo vemos humanamente, no hay forma, es imposible transmitir un lenguaje que permanezca en el tiempo. Pero como Dios es Ujú. Dios, el tiempo. ¿Y cuál es la única forma en lo que es informática, en lo que es información? Hacer un mensaje eterno, muy sencillo, cuando la información se transmite en patrones eternos. ¿Cuáles son los únicos patrones eternos que Dios usa? Sus patrones. O sea, Dios va a usar en su lenguaje, va a usar como palabra su propio diseño.
como lenguaje para describir su proyecto. Cuando él dice león, lo está usando como rey porque en forma sencilla se ve que el león, en el concepto del diseño del animal, hay un concepto de que hay un reinado, que es una fiera que gobierna ahí en la selva que lo conocemos. Pero también en el león hay un aspecto de fiera, que es un devorador. Y aparte también se usa, se habla de Satanás, cuidado con Satanás que está buscando, o sea, que ruge, que busca, que está por devorar. O sea, cuidado con Satanás que está como el león, como el devorador. O sea, pero el concepto es león, el diseño es león. Y teniendo el diseño delante, Dios va a usar sus diseños como lenguaje. Esto es importante. Porque, repito de nuevo, cuando yo quiero transmitir un mensaje que no depende del espacio, del tiempo, de la historia, de la cultura, tengo que usar patrones eternos. Eso es lo que ocurre en la escritura. Dios usa sus diseños eternos, porque sus diseños son inconmovibles, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y va a usar sus diseños como palabras. En el león hay una palabra, hay un concepto. Y en ese concepto puede usarse en pluralidad de sentido, usando los caracteres del león. Cuando es rey, pues es el león de Judá. En la parte agresiva del león, cuidado con Satanás, que está como león rugiente para devorar todo acá. Y ese es el ejemplo del león. Pero está el ejemplo entonces jardín. O cuando Dios usa jardín. ¿Qué es lo que es jardín? En la creación. ¿Qué es lo que es jardín como diseño? Algo que produce un fruto. Entonces, Dios está usando ese lenguaje alegórico, pero no es un lenguaje con cualquier alegoría. Es una alegoría con sus diseños, porque repito, es el principio de hacer un mensaje que transcienda la eternidad, transcienda las culturas, los pensamientos, porque el enfoque sociocultural de hace 4.000 años no es el enfoque cultural de hoy. Entonces, tampoco eso lo resuelve ni el hebreo, ni el arameo, ni el español, ni el griego, ningún idioma, porque ya te repito, en solo 4 siglos, el libro de Don Quijote hoy, el libro de Don Quijote, nadie que conozca el español actual puede leerse el libro de Don Quijote por el cambio que ha habido en 4 siglos. Entonces, esto es importante. Para entonces poder tener una lectura de las alegorías en su raíz inicial, que es la raíz inicial, que es un lenguaje donde las palabras son su diseño y quitar entonces nuestra imaginación y nuestra fantasía humana. Porque este lenguaje alegórico lo vamos a encontrar en toda la escritura. Y toda la escritura en su contexto general es una alegoría porque es una esposa. Y Dios le llama esposa a un pueblo, porque en una esposa se cumple ese concepto. O sea, una esposa, una pareja, un matrimonio son 2 personas que se van a unir para trabajar en equipo. Y Dios está hablando de que toda esta creación, ¿cómo sabemos para qué se creó todo? Porque al final de la creación está el producto final. Para de una forma ya pintar, o sea, el elefante, como estábamos hablando de un elefante, de que si que vamos a describir el elefante, primero describir el tema general para entonces después escribir las partes. ¿Cuál es el elefante en la escritura? ¿Cuál es la imagen completa? ¿Cuál es el proyecto? Porque cada vez que yo tomo algo en mi mano, cualquier objeto, por ejemplo, este objeto tiene un diseño, tiene un propósito. ¿Para qué Dios lo creó todo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo yo lo sé? Al final de la historia está el propósito. Al final de la historia, ¿cómo termina la escritura? Con una esposa terminada. Una esposa que desciende del cielo. ¿Qué es lo que es el cielo? Su mente, sus pensamientos. Porque es una forma sencilla a un observador normal como tú y como yo, que el cielo es lo más alto que nosotros vemos y la tierra es lo más bajo. Entonces, el cielo representa sus pensamientos que están por encima de todo. La esposa, al final, ella consumada es que es terminado producto. Entonces, desciende del cielo, desciende de su diseño, de un diseño que tenía desde antes de la fundación del mundo. Porque vamos a decir que el mundo es como una industria, como una fábrica, toda la creación es una plataforma, por eso empieza como un jardín, es una tierra para producir un fruto y por eso la historia termina con una cosecha, porque la cosecha es el control de la calidad, que es lo que es trigo y que es lo que es cizaña, que es lo que vamos hablando en un lenguaje moderno, que es lo que es ruido y que es lo que es señal. Entonces, poniendo ladrillo a este edificio, primero es por qué el lenguaje alegórico, porque es una estrategia de informática, de información. Además, es la mejor. Dios, recuerda, si Dios es Dios, si la Biblia no es una construcción de imaginaciones humanas, porque entonces vamos a poner como reto, ¿la Biblia es una construcción de imaginaciones humanas o es Dios el creador que tiene las herramientas perfectas y únicas? Vamos a cambiarla para afuera, porque si, hay mucha gente que no entiende eso de ruido señal, ¿entiendes? Porque eso está muy... Al final de lo que está diciendo es que
qué es lo que cumple el propósito y qué es lo que cumple un propósito Ok, diferente. ok, Porque, ok. porque si tú tienes el trigo es la nutrición, el trigo es Te da fruto. el éxito de ese jardín, ¿entiendes? Y Ajá. después, porque un ruido no sirve para nada, ¿entiendes? Pero Ah, no, en la precisamente, Biblia está que todo tiene, o sea, que el reino de los cielos no sufre pérdida. Entonces un ruido es una pérdida. ajá, Como, la cizaña es ese ruido, es una hierba que no da fruto. pero entonces está el conflicto de que todo tiene uso, ¿entiendes? Así que Sí, bueno, sí, yo no sí, sé, yo sí, pienso, correcto, correcto. qué es lo que sirve para ser esposo y qué es lo que no sirve para ser esposo, Ajá, básicamente? es uso en función al propósito, porque la cizaña también tiene un rol. La cizaña tiene un rol que es una competencia de definición, por eso se deja hasta el final. Pero al final Ujú, estamos hablando del fruto según el propósito, de lo que se quiere al final, porque al final todas las cosas son herramientas en el sistema, son herramientas útiles, pero hablando del control de calidad, se va a definir qué es lo que ya definió producto final y qué es lo que viene siendo vamos a decir, en la industria, los desechos industriales. Qué es lo que es desecho industrial y qué es lo que es producto final. Porque toda materia prima en la industria es importante y toda herramienta es ujú. importante, pero al final se define producto final y desecho industrial, que es lo que ya dio ese producto. Entonces, o sea, entender. Vamos a ponerle importancia a la palabra esa, porque nada se desecha. O sea, Ajá. si el reino se lo super pérdida, todo tiene su utilidad. Cuando tú dices se desecha, No, 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 perdón, sí, se desecha con respecto al producto final, pero no, todo se aprovecha en la industria. Si es una industria bien diseñada, todo es reciclado. Es como, por ejemplo, vamos a decir una pecera, vaya, por un ejemplo más concreto. sí, En la pecera tú ves que el pez come los alimentos, hay una parte que va a formar parte del pez, que lo nutre, y hay una parte que él desecha porque él hace pipi caca, ¿no? Pero en sí. la pecera, ese desecho va a fertilizar la tierra y esa tierra va a dar fruto de nuevo. Pero hablando en el sentido del pez, qué es lo que al final va a consolidar al pez, al cuerpo del pez, que es lo como termina la Biblia, ¿no? Que es lo que consolida el cuerpo de la esposa. Todo lo demás todo lo demás van a ser recursos sobre los cuales ella va a reinar. Ella va a reinar Ujú. sobre todo porque todo es útil. Ella va a ser, vamos a decir, la plataforma a través de la cual Dios reina en el universo. Así lo describe la Biblia. Es el cuerpo de Dios. Israel, el cuerpo de Dios. Su esposa. O sea, es el cuerpo a través del cual Él va a gobernar el universo. Se va a someter a ella. Todo va a ser útil como una pecera. Pero hablando del control de la calidad, de qué es lo que va a formar parte de esa esposa, de ese producto final que se quiere que va a ser va a tener la primacía de reinar sobre el universo, sobre todo lo demás, sobre la materia prima y todo lo que sea desechado. Esa es la idea. Ya, ok. Entonces, Entonces, en resumen, el elefante que estamos hablando, que es la idea general, es el propósito por el cual fuimos creados, que ajá, es, que es el creador está buscando una esposa, pero no una mm, esposa en el sentido masculino, femenino, sensual, nada, simplemente es un cuerpo funcionalizado en propósito de él completamente. sí, es lo que estaba Y diciendo, ese es el resultado. perdón, un motivo, es lo que estaba diciendo al principio, que él va a describir su proyecto con los conceptos de su diseño. Por eso que la Sí, Biblia tiene este lenguaje un poco extraño, porque no es un lenguaje común. Porque los lenguajes comunes, ya te ponía el ejemplo del español y demás, cambian con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la única forma que Dios garantiza que un lenguaje sea eterno? Hablar con sus diseños. O sea, en su diseño hay conceptos. En el diseño de una pareja, un matrimonio hay conceptos. En el diseño del león hay conceptos. En el diseño del jardín hay conceptos. Entonces, él va a usar sus diseños como palabras de un lenguaje. ujú, O sea, el hebreo, el arameo o el griego son los lenguajes textuales, pero no es el lenguaje de la historia. Es como, por ejemplo, una máquina. Los ceros y unos son los lenguajes de máquina. El lenguaje base de la máquina cero y uno. sí, Pero, el lenguaje binario de la máquina es el lenguaje base. pero ahí no está el lenguaje. Si tú estás viendo una película en la máquina, ese no es el Ujú, lenguaje de la película. Ese es el lenguaje base de la máquina, de funcionamiento de la máquina. Pero la película tiene su lenguaje. Entonces, con la Biblia pasa igual. Tú puedes tener un lenguaje básico, el lenguaje con que se escribió, que es la letra, que la letra puede ser hebrea en algunos libros, arameo, o en los últimos libros que lo recibimos en griego, pero ese viene siendo como en la computadora los ceros y unos. Ahí no está el lenguaje de la escritura.
¿Dónde está el lenguaje de la escritura? Como cuando en la computadora vemos entonces una película, que la película tiene su tema. Entonces el lenguaje está en estas alegorías, que es lo que yo le llamo el cuerpo alegórico, porque es una estructura de propósito, donde Dios va a ir describiendo su mensaje con estas imágenes que son palabras, porque el león es una palabra, es un concepto. Esposa es una palabra, un concepto. Jardín es una palabra, un concepto. Entonces Dios va construyendo un lenguaje, no estamos hablando del texto, del lenguaje textual, no estamos hablando del idioma, si es hebreo o es arameo o es español, estamos hablando del lenguaje de la película. ¿Ves? Del tema de la película, de cómo en el león hay un concepto, en jardín hay un concepto, en la esposa hay un concepto. Y esto es importante porque Dios empieza, toda la historia está descrita así. A nosotros no entender esto, no entender correctamente ese lenguaje alegórico, hemos visto las imágenes y hemos nosotros construido fantasías. O sea, la parte infantil la pusimos nosotros. En la Biblia hay un proyecto profundo, un proyecto eterno y un proyecto funcionable. Todo el problema ha sido nuestra parte humana de observar, no entender y hacer interpretaciones, como Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, déjate de fábulas y leyenda de vieja, que esto es columna y baluarte de la verdad. Porque como es un lenguaje alegórico, fácilmente, humanamente, de forma sencilla, caemos en la fábula, en las leyendas y en la parte infantil. Pero no, Pablo le dice a Timoteo, esto no es un juego de niños, esto no es jugar a imaginaciones infantiles. Pablo le dice a Timoteo, déjate de fábula y leyenda de vieja, porque esto es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cómo algo puede ser columna y baluarte de la verdad? Cuando tiene un sistema de lenguaje eterno, sobre códigos eternos. ¿Cuáles son los únicos códigos eternos? Sus diseños. Sus diseños son eternos, sus principios son eternos. Por tanto, cada vez que él usa un objeto de su creación como una palabra, vamos a encontrar que esa palabra nos va a dar un seguimiento del tema del lenguaje por el diseño que hay en la palabra, como el ejemplo que yo te ponía, el león. En el león cuando tú ves un león, ves un rey, ves un animal agresivo, y en estos aspectos usado el león como concepto, o cuando ves un jardín, que ves como cuando tú ves un jardín, que es lo que ves, una plataforma que produce fruto. Por eso la Biblia empieza con un jardín, pero termina con una cosecha. Ahora, hay que entender el jardín. Si empieza con un jardín, ¿qué jardín es y para qué? Para obtener qué fruto, lo que está al final. El fruto es la esposa, el fruto somos nosotros. El jardín entonces es la alegoría de describir el propósito de toda esta creación como una maquinaria, una industria para producir un fruto. Y esto no lo estamos especulando. Cuando Yeshua o Jesús habla, él dice, yo soy el árbol de la vida. O sea, él está traduciendo esa alegoría. Si él es el árbol de la vida, entonces él no es una mata. Nosotros somos los que hacemos una fantasía al imaginarnos el árbol de la vida como una matica. Él dice, yo soy la vid verdadera, perdón. Él dice, yo soy la vid verdadera. Él no usa el término del árbol de la vida, pero es que en la escritura hay hay un solo árbol de la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando él habla de vid verdadera, porque ya la está aterrizando más con el proyecto de Israel. Pero hay un solo árbol verde. En un pasaje él dice, si esto le hacen al árbol verde, vid verdadera, árbol de la vida, todo esto, vamos a decir, son distintos matices de un mismo concepto. Yo soy ese fruto verdadero. Él está decodificando a Génesis, está decodificando el jardín. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí es muy importante, porque él es esa funcionalización en el mundo físico palpable de ese que es el labrador, que es el productor, de ese que es invisible, como el ingeniero que está fuera de la computadora. Pero vamos a decir que entonces si, la imagen visible, que es Yeshua, que es Jesús, en una de sus formas, es cuando una computadora, el ingeniero tiene sus herramientas visibles en la computadora, pero el ingeniero está afuera. Entonces, dice Jesús, dice Yeshua, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, usted es el pámpano mío y llevar mucho fruto. Y ahí está definiendo cuál es el fruto. Si son pámpanos míos, si están conectados a mí, si están funcionalizados junto conmigo, van a dar el fruto correcto. ¿Cuál es el fruto correcto? La esposa. Si no están conectados conmigo, van a dar lo que yo llamé al principio ruido o error o material de desecho. Cuando digo de desecho, con respecto a la esposa, al final todo material, al final todo en la industria de Dios que es perfecta, todo es reciclar. Todo va a ser útil para otra cosa, pero no va a ser esposa. Como en la pecera, el pipi y la caca del pez
va a fertilizar la tierra, pero no es el peso. Entonces, o sea, para que quede, o sea, estamos dando, vamos a decir, una confirmación de que no estamos especulando en el tema, sino que el mismo Yeshua hace la aclaración. Él cuando está hablando del Edén, él dice, yo soy esa vid verdadera y ustedes tienen que ser pámpano mío para que den fruto. ¿Y qué dice? Que el que no sea pámpano mío, no esté conectado a este proyecto, es inservible. ¿No? O sea, cuando digo inservible me refiero al producto final, al objetivo que es la esposa. No va a masía. Entonces, en ese sentido, ya teniendo entendido por qué la Biblia usa un lenguaje alegórico, porque es un principio eterno, es un principio de información, de una información que prevalece en el tiempo, porque es usar sus diseños como lenguaje. Entonces ya ahí podemos entrar a Génesis y empezar a explicar por qué Génesis está, o no a Génesis, vamos a enfocarnos, porque Génesis es un libro grande, vamos a enfocarnos en el la parte principio. del principio. Sí, en el Edén, Sí. porque después que quede entendido el Edén, para no caer en los 7 días, que es una información más compleja, primero vamos a ir a lo más general, para después ir a los detalles, ¿no? O sea, en lo básico, lo que es el jardín de Edén, que es, sí, vamos a decir, es la plataforma primaria donde Dios establece un jardín, para que es un jardín para obtener un fruto, y las condiciones iniciales de esa línea de producción. Yo le digo línea de producción en un término moderno, pero en la Biblia se describe esto. Dios dice, Israel es barro en mis manos y yo soy el alfarero. Eso es lo que es una línea de producción, porque un barro en las manos de un alfarero es una descripción simple de una producción, porque al final ese barro va a ser moldeado según el propósito del alfarero. Claro. ¿Ves? Bueno, hoy en día, en la vida moderna, hay muchas líneas de producción. O sea, línea de producción de carros, no sé qué más, pero en su forma más básica, la línea de producción siempre ha sido ¿qué? La tierra. Un huerto que tiene su proceso, la semilla, o sea, siempre ha sido una línea de producción. Entonces, llevándolo a lo más básico, si el hombre no tiene nada para hacer, no existe una línea de carro, no está la Tesla, no hay para hacer un teléfono, siempre te hace falta básicamente un marco, un lugar o un espacio, ¿no? Como tú me has dicho antes, si es un pintor, él va a tener un cuadro vacío, siempre hace falta un lugar, ¿no? Una plataforma. Una plataforma, exactamente, una plataforma. Y la plataforma más básica para labrar, para crear cualquier cosa, siempre ha sido la tierra. Claro, porque es la natural, es la que ha existido antes de nuestra conciencia, antes de todo invento cultural, diseño, o sea, es lo que estaba ahí, y esto es lo importante, porque ese es el lenguaje de la escritura, usar esos diseños eternos. Entonces, en la creación, ¿qué es lo que es un jardín? El jardín es una industria, una línea de producción, o sea, una plataforma para generar un producto. ¿Cuál es el producto en este sentido? Visto desde una forma humana, ¿qué producto nos interesa a nosotros? El fruto. Porque visto de otros aspectos, en un jardín produce mucho fruto, por favor. Pero claro, visto que la Biblia está escrita a nosotros, visto desde nuestra perspectiva, dentro de nuestra perspectiva, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de un huerto? El fruto. El fruto. De hecho, todo el propósito de un huerto es el fruto. O sea, es lo primero que se hace, es siempre buscando un fruto. Como tú me has dicho antes, ¿por qué es que tú trabajas? ¿Por qué es que uno está trabajando? Y yo te dije, no, por el dinero. Bueno, eso no es la verdad es porque tú estás buscando un resultado, que es vacilar, descubrir, ver cosas, vacacionar, o sea, tener un resultado de tu trabajo, ¿no? No es el trabajo en sí. Sí, entonces, el dinero es el potencial para tú hacer lo que quieres hacer. Es la herramienta. Es la herramienta. Es la herramienta. Entonces, tú trabajas para tu felicidad, para obtener tus cosas, para tu familia, para tu deseo. El dinero es simplemente un equivalente en el cual tú lo conviertes a lo que tú deseas hacer. Exacto. Y en este caso no es diferente. En este caso se está laborando para un resultado, que es lo que tú quieres. Que en este caso estamos de acuerdo que es una esposa al final. El elefante completo es la esposa. Todo lo que el Señor está haciendo hoy o lo que ya se hizo ya es porque quiere tener una esposa. Entonces, empezando por Génesis, quería sacar el primer libro de Génesis. Dime. Sí, pero ese es un punto importante, ¿ves? Entender que hoy estamos en una etapa, o sea, la historia de la humanidad son etapas de ese proceso productivo, porque tradicionalmente nos habíamos hecho una imagen de que la creación de Dios había sido culminada al principio,
porque la Biblia dice que culminó la creación, sí, pero no la creación del producto, la creación de la plataforma de trabajo para obtener el producto. No nos habíamos dado cuenta que estamos en un proceso de creación, porque la creación inicial es la plataforma, la fábrica para obtener el producto. El producto de la creación final está al final del libro, valga la redundancia. O sea, al final, al final, o sea, no nos habíamos percatado, dado cuenta que estamos en una, que toda la historia de la humanidad son etapas productivas de aquello que se creó al principio, que no es el producto final, es la línea de producción, es el Edén, la plataforma para generar, para producir. Por eso es que entonces ahora vamos a entrar en los detalles, ¿no? Por eso es que Adán es sacado de la tierra. ¿Ve? ¿Por qué de la tierra? Recordemos que es un lenguaje de concepto, de diseño. Dios usa sus diseños, porque tierra en un jardín es la materia prima para producir el fruto, es la materia prima que van a usar los árboles para producir el fruto. Por eso Adán es terrenal, porque Adán es barro en las manos del alfarero. ¿El alfarero quién es? Dios, el gerente de producción, el que está llevando esta producción. ¿Qué significa que Adán es terrenal? Es que Adán no está terminado. Está terminado porque la Biblia dice Dios creó, pero está terminado como materia prima, no está terminada la esposa, que es para lo cual se tiene ahora. O sea, Adán se creó para obtener una esposa. Está terminado el Adán como materia prima, por eso es un Adán terrenal, para trabajar con él, por eso es el barro en las manos del alfarero, para obtener, porque el final de la Biblia no es un Adán terrenal. El final de la Biblia es el producto terminado, y el producto terminado desciende del cielo porque es el producto que él tenía preconcebido desde que diseñó la fábrica, y el producto terminado está ya, o sea, el final es, se logró el objetivo, se logró el producto. Entonces, ¿qué se está creando al principio? La creación de Génesis es la línea de producción, es la tierra para producir un fruto, y esa tierra, por eso Adán se describe con un concepto de terrenal, porque es materia prima para obtener un fruto. Por eso ahora Adán, para, eh, para dar inicio a esta producción, Adán va a tener dos árboles delante. Esto es importante. ¿Por qué Dios pone dos árboles delante? Porque Dios quiere construir una esposa. Y en la construcción de una esposa, eso es un proyecto en el cual participan los dos. Sí, ¿por qué los dos? Porque ella tiene que decidir si quiere o no quiere ser esposa. O sea, en una producción de una esposa o en una producción de un amigo, que son las alegorías que usa Yeshua, Jesús, él dice, él habla de una esposa, pero también habla de un amigo. En una producción de una esposa o un amigo, es una producción compartida. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo soy el que está enamorando a la muchacha, yo le regalo una flor, yo la invito a salir, yo empiezo a proyectarme en ella, pero hay una parte que no depende de mí, hay una parte que depende de ella, y ella tiene que decidir si quiere o no quiere. Ve, ella va a tener dos opciones, por eso son dos árboles, porque el sí es que me va a aceptar, el no es que me va a rechazar. Entonces yo como productor tengo que poner en esa tierra la capacidad de rechazarme y la capacidad de aceptarme. Por eso yo pongo delante de la tierra, delante de Adán, que es terrenal, yo pongo dos árboles. Y estos dos árboles es el centro del jardín. ¿Por qué el centro del jardín? Porque va a definir el producto final. Va a definir, es el centro de la decisión. O sea, es el centro, el enfoque para lo cual está diseñado este jardín. Adán tiene que decidir árbol de la vida ya vimos que yo digo, yo soy la vida verdadera. Árbol de la vida, si come el árbol de la vida, ve, va a estar conectado, va a ser esposa del esposo, porque va a ser pámpano de ella. Pero si come del árbol de la ciencia bien y el mal, es otro esposo. ¿Qué es lo que es el árbol de la ciencia del mal? Yo voy a mandar, yo voy a establecer mi vida independiente de Dios. O sea, yo voy a rechazar a Dios porque yo mismo voy a ser Dios, yo voy a establecer el bien y el mal. Y esa es la humanidad que vemos hoy. Cada cual es rey de sí mismo, cada cual entiende lo que es correcto e incorrecto, y por eso nadie nos ponemos de acuerdo desde un nivel familiar hasta un nivel internacional, porque cada cual dice yo tengo la razón. Entonces, es importante ver esto. El jardín, eh,
todo verlo a través de donde Yeshua mismo, Jesús, hizo la traducción del jardín. Yo soy la vida verdadera. Él es el centro para el correcto objetivo. El correcto objetivo que quiere Dios. Dios quiere una esposa. Otro árbol, otra fuente, es la oposición. Es no aceptarse de su esposa. Mi padre es el labrador. Por eso, si mi padre es el labrador, todos los frutos del huerto se pueden comer. Porque ¿qué significa? ¿Qué es lo que son los frutos del huerto entonces? Son los frutos del Padre, son la sabiduría del Padre. Es todo el conocimiento, vamos a decir, es que Dios entregó al hombre todos sus bienes. O sea, el hombre va a tener todos sus bienes y va a tener también el camino para llegar a él. ¿Quién es el camino para llegar a él? El árbol de la vida. ¿Quién es el camino para rechazarlo? El árbol de la ciencia del mal, porque yo voy a establecer, yo me voy a separar de Dios. O sea, los dos árboles son dos tipos de dos esposos. O mi esposo es Dios, árbol de la vida, o yo rechazo a Dios y voy a buscar a otro marido. Por eso, porque esto es importante, en la industria de la esposa es una producción compartida, porque hay una parte que ella tiene que definir si ella quiere ser o no quiere ser. Y de ahí viene el concepto del reposo, porque Dios entra en un reposo. ¿Cuál es el reposo? Es la parte que le corresponde a ella, es esperar el sí de ella, la reciprocidad de ella. Y esto es lo que está haciendo Dios durante la historia. Él está en un reposo esperando quiénes son los que me van a ser fiel, quiénes son los que van a querer caminar conmigo, quiénes son los que van a regresar, quiénes son los que van a dejar ser barro en mis manos para que yo como alfarero forme, termine, culmine esa nueva Jerusalén, esa esposa que es mi proyecto, que desciende de mi cielo, de mi mente. Entonces, esta es la idea. O sea, si más o menos por ahí se va entendiendo, ahí ayúdame ahí para Sí. irte el camino. Si no, entendido está. Básicamente regresamos al principio del asunto, que es la razón por la que estamos aquí, que es una relación entre un diseñador que quiere un resultado de su producto y la variable es la decisión. Que, o sea, el creador está interactuando con la creación para obtener un objetivo final, que es esa esposa, y por eso le tenemos la opción de escogerlo él o no escogerlo él, y esto está reflejado en el jardín como o sea, el árbol de la vida y el árbol del bien, perdón, y el árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y el mal, que es básicamente la opción de que voy a estar yo con él, voy a cumplir el propósito del diseño, o voy a completamente desviarme y hacer lo que me da la gana a mí y ser yo esposa de otro, o sea, de mi propio Dios, dile Satanás, lo que sea, pero básicamente es escoger no ser parte de él, no ser su esposa. Un detalle importante, porque a veces esto trae confusión. O sea, en el árbol de la vida está toda la información, está la verdad. O sea, la verdad no se reduce al conocimiento del bien y el mal, porque en la verdad está todo el concepto. La verdad, por eso se llama árbol de la vida. Ahí están todos los conceptos, lo que es bueno, lo que es malo. Ahora, ¿por qué el otro árbol se reduce al conocimiento del bien y el mal? Porque cuando uno se hace un modelo de la realidad, que ya no es la realidad, sino es una interpretación de la realidad, uno empieza a establecer lo que uno cree que es bueno y lo que uno cree que es malo. O sea, en el árbol de la ciencia del bien y el mal está el conocimiento imaginado, o sea, mi observación, mi punto de vista acerca de la realidad. Por eso está reducido. Ahí no está la verdad y no está la vida. Por eso es un concepto que se reduce a un conocimiento del bien y el mal que no es la verdad que está en el árbol de la vida. Es una interpretación mía, porque ya yo no estoy siguiendo a Dios, sino yo estoy leyendo el mundo a mi manera, me estoy creando una imagen de la realidad, me estoy creando un modelo interpretativo de la realidad, donde entonces yo establezco lo que yo creo que es bien y lo que yo creo que es mal. Entonces, por eso se llama árbol de la ciencia y bien y mal, porque es un conocimiento reducido. Eso se llama conocimiento reduccionista, que no, si fuera la verdad no tiene que llamarse conocimiento de bien y mal, porque es un absurdo, eso es limitar la verdad. La verdad es el árbol de la vida. ¿Por qué de la vida? Porque es funcional. Ahí está toda la información. Entonces es importante porque a veces se piensa como que Dios está limitando al hombre. No, Dios no limita, Dios da todas las oportunidades. Dios está dando la opción de que nosotros decidamos si queremos ser
si queremos triunfar juntamente con él, si queremos ser su esposa o si queremos irnos por nuestro propio rol, por nuestra propia imaginación. O sea, si él quiere una esposa, tiene que poner las dos condiciones. El que yo pueda decidir amarlo o odiarlo. Porque cuando yo lo odio a él, yo soy la verdad. Yo decido. Al final eso es una mentira. Yo nunca voy a hacer la verdad porque yo no fui el que creé todo este sistema. Yo lo que voy a imaginarme que soy la verdad, yo voy a levantarme en mi rebeldía, en mi punto de vista, y es lo que estamos viendo con el humanismo, que cada cual se levanta con su punto de vista, y es ¿cómo se llama? La disfunción de la humanidad. O sea, hay problemas desde el nivel más básico de dos amigos, familia, no nos entendemos. Claro. ¿Cuál es la frase final en una discusión? No nos Discúlpame, entendemos. a mí no me entiendes, tú a mí no me entiendes, ¿ves? Porque el mundo Sí, yo no lo veo así. Tú me puedes decir, lo que tú quieras, no lo veo así. Por eso es que también es el problema con las tantas denominaciones, porque la gente interpreta las cosas a su manera y se crean básicamente las separaciones esas. Yo lo veo así, yo lo veo así, el testigo de Jehová, el cristiano, el católico. Entonces, básicamente lo que se convierte es en una competencia por quién está conmigo, quién piensa como yo. Entonces se crea lo que es básicamente los grupos que están de acuerdo en algo, ¿no? Que ven las cosas así similarmente, pero eso, como habíamos explicado al principio, eso es básicamente reducir a Dios a una verdad subjetiva, que es yo me lo estoy imaginando de esta forma y esta persona está de acuerdo y la otra está de acuerdo, entonces tenemos un grupito que nos reducimos a que Dios es, no sé, cualquier denominación. Una línea de pensamiento, una línea de pensamiento. Exactamente. Una línea de pensamiento, como tú dices, con conocimiento reduccionista, que es, lo vamos a reducir a esto, a, no sé, al hablar en lengua, lo vamos a reducir a que es que yo me siento bien, lo vamos a reducir a lo que sea. Y entonces básicamente todo el mundo tiene su verdad o su imaginación de lo que es Sí, Dios, y Dios queda fuera de lo que es ser un objetivo, que es la verdad que existe, subsiste sin que tú tengas que interpretarlo. Esa es la sí, por información eso, verdadera. perdóname, Montico, por eso hay mandamiento que dice que no te haga una imagen, ni el cielo ni la ¿Quién no tierra. es la tierra? Exacto. Nosotros hemos reducido una imagen a veces a un ídolo fabricado por mano, pero imagen es un concepto más genérico. Un ídolo fabricado por mano o un ídolo de interpretación. Entonces, yo Sí, porque en ese sentido, un ídolo fabricado básicamente es la manifestación de un pensamiento, ajá, nada más traído del mundo físico. O sea, ya yo me lo imaginé el búho o la serpiente o lo que sea. Entonces, para tener un recuerdo vigente, siempre lo voy a hacer simplemente físico, para poder ajá. básicamente tenerlo La presente. violación empieza en mis pensamientos. O sea, cuando yo estoy Exactamente. en el árbol de la ciencia del mal, yo estoy en la cabeza, soy yo. La cabeza no es Dios, sino que yo ya estoy separado de él y a mi manera. Por eso es bueno que todos entendamos, todos juntos entendamos que todos nos hemos equivocado. Aquí Ah, nadie tiene que ser humilde y empezar a aprender bajo lo que fuera de los conceptos que hemos acomodado y establecido y ver lo que está escrito desde su lenguaje eterno, exacto. desde su lenguaje eterno, son sus principios eternos. Y este es muy importante, este principio no lo estamos especulando nosotros, lo dijo Pablo. Pablo en Romanos 1:20, Pablo estableció este principio de interpretación. Dice, porque las cosas invisibles del Señor, ¿qué es lo que son las cosas invisibles del Señor? Sus pensamientos, su diseño. Las cosas invisibles del Señor, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. Esto es un principio que no se ha respetado en ninguna línea teológica y en ningún enfoque que hemos tenido hasta ahora. O sea, hemos violado este principio porque los principios, hemos construido un Dios desde nuestro pensamiento que no es coherente con la creación. O sea, tenemos la creación como algo material, algo pasajero. No, perdón, la creación no es material ni pasajero. La creación es eterna. ¿Quién dice eso? Dios mismo. Vamos al Salmo 148, 4 al 6. Dice Dios, alaben los cielos, y las aguas que están sobre el cielo. Alaben el nombre de Dios, porque Él mandó y fueron creados. Dice Dios, Él los hizo eternamente y para siempre. Y les puso ley que no será quebrantada. ¿Qué significa eso? Que todo lo que estamos viendo hoy son principios eternos, es su creación. Exacto. Entonces, que nosotros no, que nuestra condición como es caída, que lo que es caída, es
imaginativa no entendemos los principios eternos, que nosotros somos los que no entendemos dónde estamos y nosotros somos los que vemos terrenal, material, caído, pero es que estos son sus diseños son espirituales y son eternos. Nosotros somos simplemente, nosotros no entendemos lo que estamos viendo, somos nosotros los que formamos el error de observación, pero toda la creación es eterna y perfecta y para siempre. Y por eso Pablo dice, a través de las cosas hechas, se hace visible, porque como yo conozco quién es Leonardo da Vinci, por la obra, como la Biblia, a través de su obra, yo entiendo la calidad de ese autor, o sea, yo puedo entender el calibre de ese artista por su obra. Pues de la misma forma, a través de las cosas hechas, podemos entender sus diseños, porque la mente de Dios es una mente de un diseñador, sus diseños eternos, sus leyes que no serán quebrantadas jamás. Entonces, esto es importante, o sea, para derribar toda la parte que nosotros, de cierta forma, hemos arrastrado tradicionalmente, porque fíjate que todas las líneas de pensamiento que tenemos hoy, de todas las escuelas, ya sea desde de la perspectiva occidental o la perspectiva también judía, que son de los cuales vienen las escrituras, todas las escuelas tradicionales, tanto el cristianismo como el judaísmo o cualquier otra línea de pensamiento, todas vienen de un trasfondo medieval. Vienen de un trasfondo medieval y de una tradición medieval, donde no se entendían, no estaban como hoy tenemos, vamos a decir, la ventaja histórica, que hoy como la tecnología ha avanzado, entendemos los principios de las cosas hechas, entendemos los principios de las leyes de la creación y los principios que aplicamos, lo que se llama la ciencia aplicada. Cuando hacemos una tecnología, esas tecnologías tienen que someterse a los principios del creador, si no, por ejemplo, el avión no vuela. Si no se someten a los principios del creador, por eso dice el libro romano que el hombre se adora la creación, sus principios no, por no al creador. Si este teléfono, si esta comunicación, si este internet no aplica principios eternos, no funciona. Al igual que si no diseñamos bien el avión, no vuela. Entonces, esta correspondencia entre interpretar las escrituras según las cosas hechas, que no es un invento de nosotros, lo dice Pablo, a través de esta correspondencia nunca se había respetado. Y por eso teníamos una teología, estamos hablando de todos, cometimos error, teníamos una teología que estaba volando en una bola de cristal de un Dios ficticio, porque estábamos haciendo fantasía, como dice Pablo, fábulas y leyendas de la escritura, al no entender el cuerpo alegórico, que ese cuerpo de alegoría está sometido a sus diseños eternos, a sus lenguajes eternos, porque es a través de las cosas hechas. Esa es la idea. Pero fíjate, esta parte es importante porque no me acuerdo cuál es el versículo, pero Pablo, creo que fue Pablo que dijo que tenemos la mente de Cristo. Y Cristo dijo que él no hacía nada y que no venía del Padre. O sea, él estaba Amén. Conectado completamente. Entonces, cuando estábamos hablando de eso, de no hacernos imágenes y llevando no solamente las imágenes, como dijimos, que todo empieza en un pensamiento y luego se manifiesta en una imagen visible o un diseño que habla de lo que está en tu mente. Claro, pero si tenemos la mente de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, vamos a tener el pensamiento de él y no el de nosotros. Por eso es importante lo que él correcto, dice. Pero, no carga todos los días. Exacto. Pero también está la parte de esa de que a través del diseño tú conoces al tipo que lo pensó. Okay, a través de las cosas hechas, tú dices, Leonardo da Vinci lo vio, o la persona que creó el ídolo, estás viendo lo que está en su corazón, lo que está en su mente. Entonces, la creación que tenemos no es solamente conocer a Dios desde un punto subjetivo, yo lo conozco, yo lo oro, no sé qué más, sino es que llegar a conocer la mente del tipo que hizo todo esto y qué es lo que está pensando. Entonces, a través de las cosas hechas, se hace invisible, como estábamos ahorita en Romanos 90, se hace visible las cosas, o sea, la mente de él, básicamente. Pero es que ese principio, a través de la creación, se aplica a él, pero se aplica a nosotros también. Si yo hago un super diseño, yo estoy expresando en el mundo físico un pensamiento mío, con un propósito. Si yo hago un cuadro, como hemos hablado anteriormente, un cuadro hermoso, estoy diciendo que me estoy expresando de esa forma con un propósito, que es de hacerlo el cuadro, o también una herramienta, que es un propósito con un cuadro. Entonces, por eso, permíteme ahí decir algo, por eso Yeshua dijo, por los frutos los conoceréis. Exactamente. ¿Cómo tú sabes quién es ingeniero? Porque logra hacer una obra de ingeniería. ¿Cómo tú sabes quién es médico cirujano? Porque hace una operación de corazón abierto. ¿Cómo tú sabes quién es un buen cantante? Porque canta bien.
O sea, por los frutos los conoceréis. ¿Quiénes van a dar? Ahora, la dependencia del fruto, ¿cómo yo sé quién es un buen deportista, un buen futbolista? Porque juega bien el fútbol. O sea, el fruto es la verdad concreta de lo que haya, de lo que produce esa persona, del concepto que esa persona. Si yo estoy viendo un buen futbolista, es porque si llegó a ese resultado, es porque realmente, no que una persona me diga, yo soy futbolista. Bueno, ok, tú dices eso, pero vamos a ver en la práctica. Hasta que en la práctica tú me juegues bien fútbol, yo no puedo creer que eso es verdad. O sea, siempre el fruto es el parámetro final. Por eso al final de la creación, ¿qué es lo que hay? Un control de calidad. Porque el control de la calidad, ¿qué es lo que es la ciega? La historia termina con una ciega. ¿Qué es lo que es la ciega? Dios viene a buscar su fruto correcto. Como él dice en el libro de Juan, yo vengo a buscarme a mí mismo. A mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque son aquellos que tienen mi mente, son los que tienen mi diseño, son los que en los cuales yo habito, porque es mi cuerpo, es mi esposa. Yo vengo a buscarme a mí mismo. Exacto. Por eso él dice, nadie es digno de mí, sino carga su cruz y muere. Si me sigue, porque ¿qué es lo que es cargar la cruz? Es en el lenguaje moderno formatear, quitar nuestras imaginaciones, es quitar de nuestra mente el árbol de la ciencia, bien y el mal, nuestra manera imaginativa, nuestra fantasía, porque ya no vivo yo, más vive Cristo. Pero eso fue lo que dijo Pablo. Pablo, ¿qué es lo que hizo? Aprendió a morir, aprendió a formatearse, a buscar disco duro. Ya no vivo yo, más vive Cristo, Claro. tener la mente de ese diseñador. Por eso Pablo tiene estos planteamientos concretos. Claro, y otro punto de eso, porque es un punto de enfoque secundario a lo que estamos hablando, que es las cosas hechas, los diseños, la expresión física de una mente, ¿no? Pero la otra cosa, como estamos dijiste, que en el Salmo 48 es, les puso ley. Les puso ley que no será quebrantada. Como punto secundario es que todo diseño, toda intención siempre se va a regir por una cierta ley. Como tú dices, si el avión, un protocolo. Si tú eres un super ingeniero, y la verdad que tú eres un super ingeniero, tú sabes aplicar las leyes de la física con las leyes de la ingeniería para tú crear un avión que funciona. Y esas leyes no son tú, simplemente que tú las estás descubriendo a través de tu conocimiento de aplicar las cosas que ya están. Entonces, ese punto secundario que es interesante es que todo tiene sus leyes, todo diseño va a tener sus leyes, todo tiene su propósito, sus leyes. Y con esto quería... Disculpa un momentico ahí, inclusive esas leyes de ingeniería para hacer el avión surgieron de un producto histórico ante prueba y error, en la que unos cuantos aviones se cayeron, no fueron aviones, porque hasta que encontraron, se tuvieron que someter, hasta que no se sometieron a las leyes que de antemano ya Dios había puesto, las que están en el árbol de la vida, hasta que no se sometieron a esas, los aviones se cayeron, hubieron accidentes y la gente se murieron, hasta que se aprendió a golpe de error y prueba y error, porque la historia de la ciencia es así, prueba y error. La ciencia lo que está es copiando esas leyes que fueron establecidas antes de la fundación del mundo. Exacto. Entonces, con eso ya discutido y establecido, ¿no? Lo que estamos hablando, quería entrar en esta, bueno, empezando como decimos, desde el principio, ¿no? Donde empezamos a hablar de Génesis, porque ya hemos cubrido varios temas ahí y empezar a aterrizar básicamente a las escrituras. Y aquí hay un punto, porque hemos hablado de, otra vez, diseño, hemos hablado de plataforma, hemos hablado de básicamente de ver a Dios desde un punto objetivo y no desde un punto subjetivo, que es tú y yo nos hacemos una imagen de lo que estamos de acuerdo en algo que no necesariamente tiene que ser comprobado con ningún tipo de filtro. La idea aquí es que todo tiene que ser comprobado con el filtro, y el filtro en este caso sería la palabra, la creación y perdona la palabra ahí, se me fue, básicamente el testimonio de Cristo, ¿no? Que es la manifestación de Dios. O sea, hay toda una palabra en la escritura y la palabra no se reduce a la letra, porque Yeshua y Jesús dijo, la letra mata. La palabra es el sentido, porque si nos vamos por la letra podemos imaginarnos lo que nos querramos. La palabra es espíritu, no es letra. O sea, cuando vemos la letra de la escritura, tenemos, ¿qué es lo que es el espíritu? Aquello que tenía en mente Dios cuando reveló esa letra. Porque si yo no tengo la mente de él, que es la palabra, yo voy a interpretar la letra a mi manera, que es el error que hemos hecho históricamente. Entonces, la palabra manifiesta, o sea, el testimonio de la letra, pero entendiendo la palabra que es el sentido de lo que él quiere decir.
no lo que yo quiero interpretar. Claro. El testimonio de Yeshua, de Cristo, de Jesús, porque él vino, cuando él caminó en la tierra, él explicó que él había puesto en la letra, porque la letra es de él. Él lo dice, Moisés habló de mí, la letra habla de mí, toda esa historia habla de mí. Pero él vino a explicar, porque no es lo mismo que yo lea un mensaje tuyo a que tú me expliques lo que tú querías decir. Por eso hay que confrontar lo escrito con su testimonio, con su vida, con su ministerio, porque es la palabra, que es espíritu, que es el sentido, pero como yo confirmo el sentido de esa letra, porque la letra caminó, se hizo carne, caminó y me explicó lo que quería decir. Pero también tiene que haber una coherencia con la letra, o sea, la palabra, el sentido de esa letra, él que vino a explicar qué es lo que él quiso decir, cuál es su propósito, cuál es su proyecto, y la creación, porque la creación es la palabra manifiesta, son sus leyes manifiestas. También a esto le podemos poner todo el propósito, o sea, tiene que converger, tiene que ser coherente. La palabra escrita, la palabra manifiesta, la palabra viviente, que es Yeshua, que es Jesús, y la palabra profética, porque hay un propósito, hay un sentido. Entonces, cuando todo esto converge, es como poner filtro para que no huele nuestra imaginación en especulación. Esa es la idea, esa es la idea de lo que es el cuerpo alegórico. Hay una estructura rígida que no permita la interpretación humana. Sí, o sea que básicamente todo tiene que llevar a un punto objetivo, que es lo que es, sin que tú puedas inventar nada. A una maquinaria que sea concreta, que sea un cuerpo, que sea una unidad, que no haya matices, o sea, ver el elefante ver el cuadro completo del elefante, porque podemos perdernos en los pelos, podemos perdernos en detalle y no vemos el elefante. Claro. Entonces vamos a aterrizar un puntico aquí que para empezar a meterle ejercicio al concepto, ¿no? Que es este punto aquí en Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desorganizada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa primera parrafito ahí ha sido un punto eterno de todo tipo de interpretación, ¿no? De que si el Señor se tomó 1.000.000 de años, que si las cosas se dieron mal y después se arreglaron, y que Dios no hace nada desorganizado y vacío. Entonces, o sea, ejemplo primario de cuántas veces puede uno crear, no sé, una explicación que es lo que imagino yo, ¿no? En esta de aquí, que la tierra estaba desorganizada y vacía. Pero tú ya hemos hablado de esto anteriormente, en el cual es simple, como tú dices, es simple. Si tú vas a empezar una obra y nada está hecho, pues simplemente está desorganizada. No se ha organizado nada en función de nada. Es simplemente, vamos a empezar. Vamos a crear algo. Sí, que hay una serie de dogmas que tenemos que derribar ahí. Uno, primero, que pensamos que en los 6 días de Génesis Dios está hablando de la creación astronómica, del mundo, de las galaxias, del mundo físico. Hay que hacer un paréntesis ahí. Recuerda lo que dijimos al principio, que Dios usa sus diseños para establecer un lenguaje. La Biblia es la carta del esposo a la esposa. Él está revelando su diseño. Él está hablando de la creación, del proyecto profético de la esposa. Él va a usar conceptos como el concepto del león, el concepto del jardín, el concepto de la tierra. Pero tierra habla de Israel. O sea, el libro de Génesis no es un libro científico de la creación físico-astronómica. Es un libro de la creación del proyecto de la esposa. Y eso lo podemos ir viendo paso a paso. Los 7 días de Génesis, y eso lo vamos viendo con calma, pero como dando un aperitivo, una antesala. Los 7 días de Génesis es una descripción alegórica de las 7 fiestas de Israel o el proyecto profético, porque las fiestas van dibujando todo el proyecto histórico profético de Israel. Entonces, es la creación del proyecto. O sea, los 7 días de creación es una creación, es un proyecto profético. O sea, es algo que Dios creó, pero está en presente continuo. Está funcionando y va a terminar con una nueva Jerusalén. O sea, Dios creó el proyecto, pero el proyecto no se ha terminado. Es el proyecto de la esposa. Porque si Dios se pone a hablar de la Biblia, de cómo él hizo la creación material y el mundo astrofísico, mire, ya ese pasaje fuera infinito
y no hay mentalidad, no hay científico, físico, químico, no hay de la NASA cuántico, no hay nadie que pueda entender eso. Por tanto, Dios no va a perder tiempo en eso, porque la creación la vamos a entender a través de las cosas hechas. Ahí está. O sea, el objetivo de la Biblia es una carta, esto es importante. La Biblia es una carta del esposo a la esposa. No es una carta físico-química ni una carta astronáutica. O sea, la carta se limita a que el esposo le está revelando su proyecto a la esposa. Esto es importante porque la imaginación se nos va a divagar a que entonces Dios está creando el planeta Tierra. Y si lo seguimos así, vamos a ver que hay una secuencia totalmente ilógica, absurda, porque la secuencia de los 7 días sigue la secuencia de las 7 fiestas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la luna y el sol, que son las lumbreras de la tierra, aparecen en el cuarto día. Sin embargo, en el tercer día ya había vegetación, ya había fruto. O sea, si le seguimos un sentido astronómico, astrofísico, es un absurdo. O sea, lo que se hizo el cuarto día, que es el sol y la luna, tenía que estar entonces en el primer día. Entonces empieza un conflicto de quién es la luz del primer día. Conclusión, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Déjate de fábula y leyenda de vieja. Si vamos a agarrar los 6 días, los 7 días de la creación como algo literal, vamos a terminar en una fábula, en una fantasía, porque los 7 días es la creación del proyecto profético de la esposa, del proyecto profético de Israel. Es que él creó el diseño, él creó el proyecto, por ese proyecto está funcionando hoy. Históricamente estamos dentro de las etapas de ese proyecto. O sea, es entender importante esto. Los 7 días de creación es la creación de un diseño que no se ha terminado. ¿Cuándo se va a terminar? La Nueva Jerusalén. Y está descrito alegóricamente con los estadios proféticos, y eso está descrito o sea, los 7 días de creación nos va a describir las 7 fiestas de Israel. Ahora, esta oración de principio, porque Dios habla, es importante entender esto, Dios habla en un sistema lógico formal eterno, o sea, en principios eternos, que lo va a figurar en alegoría sencilla. Por eso es que aquí en esta primera oración hay un principio genérico de toda creación. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando un pintor va a hacer, por ejemplo, el Leonardo da Vinci va a pintar la Mona Lisa. Cuando él toma el lienzo, vamos a decir que el lienzo es la tierra. El lienzo está desordenado y vacío. O sea, el concepto desordenado y vacío, cuando nosotros escuchamos la palabra desordenada, nuestra mente se va para lo que más, la aplicación más habitual de esa palabra, que usted tiene un desorden en un lugar. Pero desorden no solamente, esa es la forma que más usamos la palabra. Desorden también significa falta de orden, no se ha aplicado orden. ¿Cómo yo sé? Yo puedo confirmar que se refiere a esto, porque está junto con la palabra vacía. Es lo que ocurre siempre que usted va a empezar una creación. Supongamos que usted va a pintar el cuadro de la Mona Lisa. Empieza con el lienzo desordenado y vacío. ¿Por qué está desordenado? Porque el pintor no ha aplicado el orden de la pintura. Cuando la pintura queda terminada, ya está ordenada la Mona Lisa, ya están ordenados los colores, las pinturas ya están ordenadas en el patrón, pero al principio de una creación de cualquier, es un principio genérico, el cuadro está vacío y desordenado. O sea, el cuadro, el lienzo, no tiene pintura, no tiene nada, está vacío, está desordenado porque no se ha hecho la obra de arte. Lo que hace una obra de arte es establecer un orden. Si esto pusimos el ejemplo de un lienzo, si es una escultura, una piedra, por ejemplo, la piedra, la escultura de David que hizo Miguel Ángel, cuando Miguel Ángel tiene la piedra cruda, esa piedra cruda está totalmente desordenada y está totalmente vacía. ¿Por qué? ¿Vacía de qué? Vacía de la obra no está ahí. ¿Qué hace Miguel Ángel? Empieza a esculpir, empieza a establecer un orden, empieza a llenar la obra, y cuando él termina, ves al David, o sea, ya está llena la obra y ya está ordenada. Se lo que quiero es que vean que la primera oración de Génesis es un principio genérico para toda creación. Y una cosa muy importante, cuando Dios dice la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra tierra en hebreo no se refiere, es cuando usted va al hebreo original, no es la tierra del planeta Tierra, es la tierra de Israel, eres Israel. O sea que Dios está hablando de su esposa, está empezando un diseño y la esposa está desordenada y vacía. O sea, Dios está mostrando todo el proyecto de la esposa desde un principio que está vacía esa tierra, hablando como un lienzo, hablando como la materia prima donde se va a establecer la obra,
Y muy importante, hay una confirmación acá. La palabra se tradujo tierra porque en español existe un solo término de tierra. Pero en hebreo está la tierra como material, tierra de un jardín. Está la tierra como planeta, tierra genérico. Y está la tierra de Israel. Es como decir la patria. O sea, que hablando ahora un poco más aterrizado a la palabra que está usada ahí, tendríamos que cambiar la palabra tierra por Israel. Israel, estaba la esposa. Se va a empezar a pintar, se va a empezar a armar esa esposa. ¿Cómo está el lienzo? ¿Cómo está el cuadro? Desordenado y vacío. O sea, lo que quiero es que vean que Dios está hablando en su lenguaje lógico, formal, eterno. Es un lenguaje de diseño. Es el lenguaje de las cosas hechas. Porque las cosas hechas, que es lo que es algo, las cosas creadas son la creación. Toda cosa creada es con propósito y toda cosa creada tiene un aspecto artístico que es su belleza, por eso toda la creación es bella, y tiene un aspecto tecnológico, su funcionalización. Y toda creación tiene un principio genérico, y ese principio genérico que usted empieza a partir de una materia prima que está desordenada, no está el orden que produce el diseño y está vacía porque está en el inicio, en el punto cero de la línea productiva. Está la tierra desordenada y vacía, como decir, está el lienzo desordenado y vacío para que el pintor empiece a pintarlo. Y recordemos, la palabra tierra es la palabra de Israel, no tierra como polvo de un jardín. Entonces, ¿cómo es que o sea, la palabra, como dice, es trascendiente por eso, porque cuando tú lo lees y lo estás leyendo así como está la letra, te puedes imaginar básicamente lo que hemos imaginado hasta hoy, ¿no? Que sí se está creando la tierra como si, o sea, se está creando la creación, el escenario, lo que estamos viendo hoy en día como un entorno, básicamente, Y donde se va a la vivimos. mentalidad del planeta Tierra y se va a una mentalidad astrofísica, lo cual, si sigues esa línea de pensamiento, vas a ver una incoherencia, no es correspondiente, porque vas a ver una contradicción, porque Sí. de repente ahora Dios dice sea la luz, y qué luz es, ¿ve? ¿Qué luz es en el mundo astrofísico cuando el sol y la luna aparecen en el cuarto día? Porque ya sabemos que en la obra que él está haciendo, que es la obra de su esposa, el primero que tiene que hacerse es él, porque esa es la primera fiesta en la escritura, que es la Pascua, que es cuando él se establece en Egipto y se establece su luz, su verdad, y es separado la oscuridad de la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, esa es la característica de la primera fiesta, la Pascua. En Egipto se define qué es lo que es oscuridad, qué es lo que son los dioses paganos y quién es el Dios verdadero. Y se separa la luz de las tinieblas, el pueblo verdadero, su esposa, del pueblo que está en tinieblas, que es Egipto, que significa el pecado. Entonces, estos 7 días lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es bueno ya crear, vamos a decir, la plataforma de entendimiento y de ir destruyendo dogmas que nos han afectado a todos. Y es tratar de ver la escritura como que ahí está la explicación del diseño del mundo astrofísico. No, la escritura es la carta del esposo a la esposa y es la creación del proyecto de la esposa. La escritura no va a, no, claro que va a usar diseños, va a usar cuando habla del sol, habla de la luna, habla de la tierra, va a usar sus diseños como palabras para revelarnos su proyecto. Pero que él esté hablando de su diseño no quiere decir que no esté hablando de su mundo astrofísico, no está hablando de la creación de la esposa. Los 7 días de la creación es el proyecto profético de la esposa. Sí, porque mira, aquí como tú dices, en el versículo 3 dice, sea la luz y fue la luz y Dios vio que era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a los días, pero hasta el 14 no es que se dice que se hagan las lumbreras. Entonces, ¿cómo Claro. es que se hace la luz si no hay un sol, no hay una luna, pero ya hay luz y ya hay oscuridad? Entonces ahí, no sé, O tú sea, estás hablando en el mundo astrofísico eso no tiene explicación. Eso solamente tiene explicación en el proyecto de la esposa. Porque que se haga la luz, él es la luz. Yeshua lo dijo, Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y eso ocurrió, esa es la característica de la primera fiesta. Cuando él libera a la esposa, él se manifiesta en Egipto, se define la luz de las tinieblas, porque el primer día de la fiesta de Pascua es el sacrificio del cordero y es la separación de los dos pueblos, el pueblo de luz, que es su esposa,
y el pueblo que está en tinieblas que se quede en Egipto. Es cuando él define en Egipto qué es lo que es el mundo y qué es lo que es su verdad. Cuál es el Dios que sí controla la creación, las cosas hechas, porque él va con las plagas defraudando, o sea, desmoralizando a que todas esas creencias egipcias no funcionaban, que el que tiene el control de la creación es él, el que hace el juicio es él, y ahí se separa la luz de las tinieblas. O sea, si le damos un seguimiento a los 7 días de la creación como una creación astrofísica, vamos a tener un conflicto total, porque es incoherencia total, porque los 7 días de creación es el proyecto profético de la esposa que se dibuja con las 7 fiestas que caracterizan todas las etapas históricas, todo el proyecto profético que culmina con la Nueva Jerusalén. Exacto, no, y esas incoherencias no solamente se ven aquí en el principio, ¿no? Como te digo, ahí hay luz antes de que caiga la lumbrera, y también en el final, donde hay millones de incoherencias en lo que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Se cae la luna y se caen las estrellas, pero todavía el mar sigue, o sea, es un montón de incoherencias en todas partes si lo ves en ese punto. Entonces la gente dice básicamente, eso queda indefinido, eso no lo entendemos. Claro, pero como tú vas... nosotros mismos, si entendemos mal, estamos contradiciendo la escritura, porque el Salmo 148, del 4 al 6, dice que sus leyes son eternas, o sea, que lo que él creó es inconmovible. Entonces, no, si aplicamos las alegorías de forma literal al mundo físico, no entendemos que la alegoría es para el proyecto de la esposa, vamos a hacerlo el conflicto que tenía Pablo con Timoteo, que Pablo le decía a Timoteo, déjate de fábula y leyenda de vieja, porque esto es baluarte, columna y baluarte la verdad. Entonces, desde Génesis hay que entender que desde Génesis, cuando Dios pone a Adán, o sea, recordemos que Adán es el barro para moldear la esposa, el barro en mano del alfarero, por eso hay un Adán terrenal y un Adán celestial, y eso después lo vamos a explicar con más calma, porque Adán es un vehículo genérico. Pero en este punto de que Adán es barro en sus manos, los dos árboles, el árbol de la ciencia, bien y mal, y el árbol de la vida, o sea, vamos a ver en la plataforma inicial que Dios pone una escogencia, porque Dios quiere una esposa, ella tiene que decidir. O sea, hay una parte en la obra, como habíamos explicado ya, que ella tiene que hacer. Por eso hay 2 árboles y hay 2 cielos. ¿Dónde están los 2 cielos? El jardín de Edén es al oriente, y el oriente habla que es de frente. O sea, en la tierra física, esto es importante, en el mundo astrofísico, no existe un lugar al oriente. Usted tiene que decir al oriente de Estados Unidos, al oriente de Florida, al oriente de África, pero al oriente de forma genérica eso no existe. Eso es una alegoría. ¿Qué es lo único que está al oriente? Si es que el oriente es el sol de justicia, el jardín de Edén, porque su proyecto está al oriente, está en su cielo. O sea, hay 2 árboles, hay 2 esposos y hay 2 cielos. Un oriente es un cielo que es Dios. ¿Cuál es el otro oriente? Cuando Caín pecan y cuando ellos pecan, son echados al oriente del jardín. El otro oriente es el otro cielo, el otro esposo de la realidad. O sea, en el Edén hay 2 escogencias. Hay 2 árboles, porque los árboles significa qué fruto yo doy. Si yo doy un fruto de Dios, porque Él es mi esposo, el árbol de la vida, o si doy un fruto mío. Pero también hay 2 cielos, porque los cielos establecen los tronos de conocimiento. O yo tengo el trono de Dios y por tanto tengo su árbol de la vida, tengo su verdad, tengo fruto de él. O yo tengo mi trono, mi cielo, mi oriente, mi verdad, que es la que define mi fruto, mi árbol de la ciencia y bien mal. O sea, en el Edén se está estableciendo la línea de producción y se están estableciendo las 2 escogencias para que la esposa sea esposa. O sea, la esposa puede determinar si ama o odia a Dios. Y en ese amar a Dios, odiar a Dios, está dibujado en 2 árboles, porque los 2 árboles son 2 frutos diferentes, y en 2 cielos, 2 orientes, porque los 2 orientes son los 2 tronos, lo que define lo que da el fruto. Sí, un árbol, el cielo define qué es lo que da el fruto. Si el árbol tiene luz, tiene iluminación, da fruto. Si el árbol tiene oscuridad y sombra, no da fruto. O sea, los cielos definen el escenario, el entorno del árbol. Y esto está en el Edén. El oriente de Dios, que es donde está la plataforma para dar fruto, pero si ellos pecan, ellos son echados al oriente. Y eso es lo que en Apocalipsis está hablando. Bueno, primeramente en Apocalipsis no, ya lo vemos en el tabernáculo. En el tabernáculo es un modelo de salir del cielo de la humanidad, porque afuera tenemos sol y luna, estamos afuera, estamos en el exterior del tabernáculo, hay sol y luna, representa
la humanidad, la filosofía de la humanidad, los tronos, los pensamientos, la filosofía. Pero cuando usted entra dentro del tabernáculo, el tabernáculo tiene un techo y dentro del tabernáculo ya no hay luna, ya no hay sol, porque usted tiene un techo donde ahora ya no vas a tener tu cielo, tu oriente, tu enfoque, tu humanidad, sino que de día y de noche está el candelabro, la menorá, que son los espíritus del Cordero, los 7 espíritus dados a Jesús, al Mashiach, que es lo que está dibujado en Apocalipsis, que ya no hay luna, ya no hay sol, ya está la esposa culminada, ya estamos en ese modelo donde ahora nuestro sol de día ya no hay, ya de día y de noche tenemos el Cordero, que es lo que había dentro del tabernáculo. De día y de noche no había luna ni sol porque había un techo, eso estaba afuera, afuera es el humanismo, adentro es la mente de Cristo, la mente del Mashiach, los 7 espíritus de Dios, que son lo que define al Mashiach, la mente de Cristo, que es el espíritu, la sabiduría de Dios, porque él es la imagen visible de Dios. Esa es la idea. O sea, si nosotros hacemos una correspondencia de las cosas hechas como concepto para el lenguaje de la esposa, en la Biblia no hay contradicción. Pero si agarramos la alegoría como para fabricar una fábula, una historia literal, agarramos la alegoría como que es si la Biblia dice que es un león, vamos a ver un león, vamos a crear una fantasía, porque entonces Yeshua es un león, ¿ve? Y entonces Satanás es una serpiente, es un animalito, entonces estamos cayendo en una fábula y no entendemos que Dios está diciendo quién es él, porque él es un rey, es un león, quién es Satanás, es un traidor, porque se arrastra, es bajo, y está agarrando los animales, los diseños, está agarrando el sol, el jardín, los conceptos de su diseño para revelarnos su proyecto con los conceptos de su diseño. O sea, Dios agarra sus diseños eternos. Si sus diseños no fueran eternos, esto es un principio importante. Si sus diseños no fueran eternos, entonces Dios no tuviera una palabra eterna, porque no pudiera dibujar un mensaje con ningún concepto eterno. Sus diseños son eternos, por eso su palabra es eterna, porque él puede usar la única garantía que él tiene de hacer un lenguaje eterno es que va a usar el propio lenguaje de sus diseños eternos para transmitirnos un mensaje. ¿Cuál está el error de nosotros? De no entender el lenguaje y agarrar esa figura para construir una fábula, como dijiste al principio, una historia de niños, una fábula, una fantasía, que es lo que viene Pablo y confronta a Tito. Déjate de fábula, leyenda, que esto es columna y evaluarte la verdad. Sí, y también la gente bueno, personas que básicamente profundizan a un nivel quizá, cualquier cosa está escrito en la Biblia, por eso, una pregunta que una persona puede tener, por eso es que a veces es muy importante tener un método de interpretación sólido, ¿no? Con referencias y filtros, como hemos hablado, porque si yo digo, y el Señor vino y maldijo la serpiente, le dijo, te vas a arrastrar por todos los ríos. ¿Cómo es que el Señor va a maldecir una serpiente con una función que es la que ella hacía? O sea, ¿por qué le dice, te vas a arrastrar si ya la serpiente ya se arrastraba? ¿Entiendes? Claro. Porque no está maldiciendo su creación, no está maldiciendo su creación, sino está haciendo un juicio sobre un error de una persona, de un miembro, vamos a decir, de un servidor de su creación que está siendo traidor, y Dios le está diciendo, ya tú no vas a ser general, ahora te voy a meter a limpiapiso. Si antes era general, ya te voy a quitar los grados porque traicionaste, ahora vas a hacer limpiapiso. Eso es lo que es la serpiente, ¿no? Te vas a arrastrar. Él no está hablando del animal, el diseño del animal es eterno, sus diseños son correctos y eternos para siempre, sino que está usando el animal como un lenguaje para describir la personalidad de Satanás. Y lo que pasó con Satanás. Satanás, discúlpame, tú eras general, traicionaste, fallaste, vas a hacer limpiapiso, vas a estar por debajo, ¿ves? Vas a arrastrarte. Tú ahora no tienes, te voy a quitar, ¿cómo se llama? Cuando le dan en el ejército le quitan los grados a la gente, y va, de general a los rangos. Sí, los rangos. Y bueno, básicamente eso es parte de un juicio, pero date cuenta que él se refiere a Satanás como la serpiente antes antes de la maldición. Básicamente está refiriendo porque él está exponiendo. Sí, ¿no? Porque está hablando de una actitud, Y entonces va recreando la actitud con este personaje, pero al dibujarnos a nosotros en nuestra mente la serpiente, ya nosotros estamos viendo el concepto no como animal, si lo hacemos correctamente, no como animal, sino los conceptos que están en el animal serpiente para entender a un personaje. Como cuando él nos dice, yo soy el león de Judá, estamos entendiendo que él es un rey, que él somete a todas las criaturas. Es en el mismo sentido. O cuando nos dice, cuando
sean pescadores de peces. No fueron a pescar animales, fueron a pescar nosotros, porque es la acción que hay en pescar en peces aplicado al mensaje, al proyecto. Bueno, pero en ese ejemplo sí está definido que van a ser pescadores de hombres, ¿no? Sí, porque era evidente, pero en otras cosas no hemos tenido esa evidencia. O sea, que a veces hemos aplicado bien el concepto, pero a veces no. Y esto es lo que ha hecho la división en todas las líneas de pensamiento. ¿Qué línea de pensamiento ha literalizado algo o cuál no? O sea, por eso tenemos tantos tipos de creencias, porque cada creencia ha agarrado un matiz, otro no, entonces tenemos que entender que todos nos hemos equivocado. Y el objetivo de esta discusión es esa, es discutir, es confrontar, es reconocer que históricamente todos hemos pecado y todos tenemos que volver a la verdad. Pero la verdad, ¿cómo se llega? Con todas las herramientas. Porque Él es la verdad, pero yo puedo interpretar la verdad mal. Entonces yo tengo que hacer las herramientas contra mí, porque Él es la verdad, pero yo puedo tener una opinión a mi manera de la verdad. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que me confrontan? La herramienta más fuerte que me confronta a mí hoy es la creación, porque es la que está presente. Por eso Pablo es lo que dice. Pablo no dice, no, que a través del Espíritu yo voy a entender las cosas invisibles de Él. Claro que a través del Espíritu voy a entender las cosas invisibles de Él. Pasa que el Espíritu, yo puedo tener mi interpretación del Espíritu. Yo puedo especular con mi interpretación del Espíritu, pero no podemos especular con la creación, porque la creación está delante de nosotros y si diseñamos mal el avión, se va a caer. Por eso Pablo viene y mete un cerco, mete una limitación. O sea, no pone un ejemplo con el espíritu, que es correcto, pero como yo puedo manipular lo que yo entiendo del espíritu, Pablo quita la opción de manipulación. Y Pablo dice, a través de las cosas hechas, no me invente aquí con interpretación, a través de las cosas hechas hace visible. O sea, la parte objetiva de Dios, que son las cosas hechas, la hemos perdido en todas las líneas de pensamiento. Hemos metido a Dios en una burbuja interpretativa. Hemos dicho, a mí el Espíritu me revela esto, pero hemos tenido incoherencia, porque todas las líneas de pensamiento dicen que el Espíritu me revela y no hay coherencia. Cada línea de pensamiento tiene una idea diferente. Entonces, no es porque hay espíritus diferentes, es porque somos nosotros los que manipulamos la interpretación del Espíritu. Sí, claro, para tener un resultado específico. Yo he escuchado y se pierde básicamente la esencia, ¿no? Porque vivimos una burbuja y eso causa tanto daño, porque entonces la gente se acostumbra a que creer en el Señor es 12 pasos de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que hago esto, voy a la iglesia y ese tipo de cosas. Entonces, como hay tanta interpretación, llegamos a tanta confusión, que hay tanta denominación, que hoy en día, como tú dices, hemos tenido casi los eventos más sanguíneos del mundo han sido básicamente un derivado de una denominación, como dice la Santa Inquisición. El Señor me dijo que tengo que matar a un pueblo completo, asesinar mujer, hombre, hijo, no sé qué más. Y entonces eso se hizo básicamente una creencia, ¿no? Y hoy en día se refleja en diferentes cosas, como que una iglesia con principios homosexuales, ¿no? Que el Señor es homosexual, el Señor es esto, y esas locuras vaya, se pierden porque estamos en ese tipo de interpretación subjetiva manipulada. Es el subjetivismo. Entonces, esa es la cosa. Y como tú dices, la herramienta más fuerte es lo que te confronta, que es el pollo, el arroz con pollo. Óyeme, si esto no tiene un objetivo en la creación, pues no es válido. Y simplemente Sí, no es y es válido. lo que hace Pablo. Pablo en este versículo está sacando a la fe de la subjetividad y la está aterrizando a la objetividad. Lo que no Exacto. sea coherente con las cosas hechas no es fantasía. O sea, no Ahora, es verdad. ahora, exacto. Ahora, cuidado. Mucho cuidado con eso porque está la cabeza de oro de la estatua, que es la ciencia, en la cual ellos también te dan cosas con realidad objetiva, ¿no? En que todo Claro, el mundo puede estar, en que todo el mundo puede estar de acuerdo en que una cosa es lo que es, básicamente. Oye, yo tengo un avión que vuela, eso fue un descubrimiento científico y esa es la que es, pero entonces después ahí también hay que tener cuidado en cuál es la información, o sea, hasta cuándo es que tú llegas a creer en todo lo que la ciencia dice, ¿no? sí, Porque eso es otra la creencia, eso es ciencia, otra denominación más. Lo sí, que ellos han sido muy buenos en llevarte el mensaje en el punto que tú dices, en el formal lógico, que es básicamente el diseño que nosotros estamos diseñados a adquirir información. Tiene que tener sentido. claro. O sea, la ciencia como sistema de ideas, de línea de pensamiento, aprovecha
hay una parte en la ciencia que es verdad. ¿Cuál es la parte de la ciencia que es verdad? Ciencia aplicada. Porque es el avión que vuela, la computadora que funciona. Entonces, como la ciencia usa la parte aplicada, con eso nos da confianza de que la ciencia es verdad. Pero cuando la ciencia empieza a especular de que dónde venimos, que si venimos del mono, que si venimos del Big Bang, ya eso no es ciencia, eso es metafísica, porque no hay principios de la realidad. Pero como ya hay un peso grande que se puso delante, que es la ciencia aplicada, eso no le permite a ella, ya nos robó el corazón con la ciencia aplicada para entonces inyectarnos, porque todo esto que venimos del mono y todo esto que venimos del Big Bang y todas estas teorías tienen mezcla de verdad. Eso es lo que ve la parte que ve la estatua de Daniel, de los imperios futuros, que es una estatua que tiene, como tú decías, cabeza de oro. ¿Qué es lo que es cabeza de oro? Principios eternos. Eso es lo que hace la ciencia. Tiene ciencia aplicada, que son principios eternos para convencerte. Pero cuando tú vas bajando a esa estatua de oro, en la pierna hay mezcla de barro con hierro, que es lo que hace la ciencia para decirte, Dios no existe, venimos del mono, ahí viene el barro con el hierro, pero ¿por qué nos convence? Porque hemos puesto la fe en todas esas mentiras, porque nos dieron una parte objetiva, una cabeza de oro, que son principios eternos, porque el mayor peso de la ciencia aplicada, es el mayor peso de todo, ingeniería, arquitectura, todo el mayor peso. O sea, la ciencia tiene un acápite muy pequeño, que es empezar a hablar de la evolución y de dónde venimos, y ahí donde ya es totalmente anticientífico, es metafísica, mezcla verdades con mentiras, fuerzan las cosas, pero como ya no dieron una gran mayoría, ¿ve? Por eso esa estatua tiene una cabeza de oro, ciencia aplicada. Después nos confunde y ya creemos cualquier cosa que viene de ese monstruo, pero la Biblia habla bien claro, la cabeza es de oro, el pecho es de plata, pero a medida que vas profundizando en qué es lo que hay detrás de esas verdades, son verdades usadas para mentir, porque el fundamento es barro con hierro, una mezcla de mentiras. Por eso viene la roca, que es la verdad, que es la piedra angular, que es Cristo, que es Machía, que es Yeshua, que la golpea y se acabó. Y eso está pasando históricamente ahora. Dios está trayendo revelación objetiva con la roca, con estos fundamentos, que es salir del subjetivismo y es entender a Dios a través de las cosas hechas, porque Él es el Dios de los diseños eternos. Él es su mente, las cosas invisibles de Él son entendidas a través de las cosas hechas, para sacar a Dios de nuestra subjetividad, de nuestras falsas interpretaciones y entender cuáles son sus designios eternos, cuál es su mentalidad eterna y cuál es el lenguaje en la escritura, que es un lenguaje alegórico, es un cuerpo alegórico donde Él usa su creación como palabras, como lenguaje para darnos un mensaje, no para que usemos esa figura para imaginarnos fantasía, sino para entender el proyecto de la esposa. Esa es la idea. Y ahora con el tiempo ahí no hace que nos pasemos. No, está bien. O sea, aquí, si nos metemos aquí, tenemos que entrar en un ayuno de 40 días, 40 noches, y hay tema para eso. Pero nada, al final del día, básicamente, el mensaje es ese, ¿no? Es llevar, y bueno, a través de varios temas que vamos a estar teniendo en el futuro, vamos a profundizar en unas cosas y hay que tener más retos, ¿no? De que vamos a ver esto en esta área de la Biblia y enfocarnos, pero básicamente el punto es sacar a Dios de la subjetividad y entrar en lo que es objetivo, porque la cosa es esa, que si por definición de lo que es la verdad, es como tú me has dicho antes, es la verdad es aquello que es sin necesidad de que tú lo interpretes. Y por eso también dice, yo soy el que soy, punto, se acabó. Es como la canción de, ¿cómo se llama esto? En Cuba el grupo es ese, bueno, lo que dice la Biblia, por la charanga gana. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. Y ya, se acabó. Yo soy el que soy. No hace falta interpretación, no hace falta validez de un humano, no hace falta validez de un grupo de gente que quiere validarlo. Simplemente él es por él mismo. ¿Entiendes? Y eso es un punto objetivo que no puede ser discutido. Entonces nunca hemos llegado a eso, ¿entiendes? Siempre lo hemos visto de que estamos 40 grupos, estamos de acuerdo en que él es esto. Después los otros estamos de acuerdo en que él es aquello. Y después de todo el mundo su subjetividad es como que básicamente ¿en qué se traduce eso? Es que yo estoy definiendo lo que es Dios. Y estamos en ese árbol de bien y mal. Yo digo. Si estamos como sacamos de la teología los principios, las cosas hechas, sacamos la objetividad de la teología,
No porque el Espíritu de Dios no sea objetivo. El Espíritu de Dios, claro, fue el que creó todas las cosas. No es porque Cristo no sea objetivo, pero es que nosotros manipulamos nuestra interpretación de Dios, nuestra interpretación de Cristo, de Machía, nuestra interpretación del Espíritu. Pero ve, si sacamos en la maquinaria de entender a Dios las cosas hechas, estamos abriendo una puerta a la subjetividad, que cada cual va a ver a Cristo a su manera, cada cual va a ver al Espíritu a su manera, porque lo que está presente, constante, palpable, porque Dios es presente, es eterno, correcto, pero yo lo interpreto de mi manera, porque me es invisible. Pero como dice, ¿qué está haciendo Pablo? Tratando de destruir toda interpretación. Está diciendo, Pablo está trayendo un punto que hemos quitado del juego. Y el punto más importante, no porque Dios no es más importante, sino porque Dios lo podemos procurar. Es porque lo más importante es desde nuestra percepción, porque es el objetivo que tenemos delante. Entonces, podemos decir de cierta forma que en este taller, en esta discusión, queremos como que traer a confrontación, o sea, es como motivar a traer ese entendimiento de esa roca que destruye esa estatua, que esa estatua con cabeza de oro ha sido tanto la ciencia como la teología, porque la ciencia y la teología han tenido verdades. La ciencia ha tenido la verdad de las cosas hechas, de la ciencia aplicada, y la teología ha tenido verdades de la Biblia, pero ambas, ciencia y teología, se han mezclado con tradiciones, se han mezclado con líneas de pensamiento, se han mezclado con políticas de intereses, y ambas, ciencia y tecnología, han terminado una mezcla de barro con hierro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta discusión? Pues aplicando lo que ya nos enseñó la Escritura, lo que ya nos enseñó Pablo, porque la única forma de derribar esa gran estatua, de derribar todas esas mezclas, es con el objetivo. Y el objetivo es Machía, la roca es Machía, la roca es él, pero vamos, para estar alineado con él y no una interpretación errada de él, ¿con qué tenemos que hacerlo coherente? Con sus cosas hechas, con su creación, porque su creación, las cosas hechas nos va a revelar la mente de Machía, la mente del diseñador eterno, para que ahora no tengamos una subjetividad de esa roca, sino la veamos objetivamente, porque vamos a tener una coherencia entre las cosas hechas y lo que entendemos de él, para entonces derribar toda estatua que hemos levantado todos, ya seamos con un enfoque científico o un enfoque teológico. Toda la humanidad, en todas las líneas de pensamiento, hasta el día de hoy, históricamente, hemos levantado esa gran imagen que tiene una cabeza de verdades. Verdades hay en la teología, verdades en la ciencia, pero después, cada uno en su enfoque, línea de pensamiento, no hemos separado de la realidad, porque la ciencia también, cuando especula, se separa de la realidad y mete metafísica. La ciencia se somete a la realidad en la ciencia aplicada. Igual que las teologías se someten a la verdad cuando tienen el libro delante. Pero ahora, a la hora de hablar del libro, ahí metemos la subjetividad, todo el mundo ora, todo el mundo dice lo que el Espíritu me revela y hacemos de esto lo que viene según, fíjate que todo el mundo orando va a hablar, va a estar sujeto al dogma y a la línea de pensamiento. Si un católico ora y busca revelación del Espíritu, va a estar sujeto al dogma del catolicismo. Si un cristiano va a estar sujeto al dogma del cristianismo que sea, si es pentecostal, si es bautista, si es un testigo. Entonces, ¿qué nos está mostrando el factor histórico? Que hemos orado al Espíritu, hemos pedido revelación al Espíritu, pero hemos sido todos esclavos de los dogmas y esclavos de las líneas de pensamiento y de los ídolos que hemos construido nosotros mismos. Porque si hubiera un testimonio del Espíritu real, objetivo, hubiera ocurrido como Yeshua dijo, ser uno para que el mundo crea que yo he venido. Y la única forma de ser uno y coherente es que tengamos el mismo lenguaje coherente con las cosas hechas. Exacto. Y también eso es muy importante porque hasta ahora, yo nunca he conocido ningún tipo de marco de referencia para filtrar un mensaje que viene de la Biblia, porque todo usualmente es básicamente es someterte a una persona, no sé, más carismática que tú, estar en falta de conocimiento, porque fíjate, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Entiendes? Hasta ahora el mensaje viene de una forma carismática, me gustó cómo entró. Y el mensaje viene con un trasfondo de un sistema, se somete al sistema, se somete a los exactamente, pero no se ha establecido nunca un filtro que diga, si no está coherente con esto, la creación, si no está coherente con la palabra, si no está coherente con la manifestación de Cristo, entonces no puede ser
o sea, no es de Dios, básicamente. Y el filtro estaba establecido en la escritura, porque la escritura Exacto. dice, la Sí, suma de ahora es verdad. exactamente, y no estamos forzando nada, ¿entiendes? Y eso es una cosa que, y aparte que como dijiste tú, estamos aprendiendo, ¿no? Pero es llegar a ese punto de que no sea nosotros forzando nunca nada, como dice, como el sistema, ¿no? Es que no forzar una línea de pensamiento, sino que llevar a Dios a una verdad objetiva. Y tengo una pregunta para ti, ah, eh, con referencia al Espíritu. ¿Cómo definirías tú el Espíritu Santo? Porque ese factor ha sido causa de mucha separación, ha sido causa de mucha división, ¿no? Es que yo tengo el Espíritu de Dios, o qué Espíritu tienes tú, y el espiritismo que ha existido últimamente, o más ahora que anteriormente, en la historia, bueno, imagino yo, que ahora es muy famoso, ha sido causa de división para mucha gente, porque mucha gente dice, a mí me lo reveló el Espíritu Santo y ahí se acabó. Eso es una verdad que fui yo nada más. Es como que yo me fumé, sin ofender, me fumé un pito de marihuana, tuve una alucinación y fue algo tan real, ¡ah! Pero nada más me sirve a mí. ¿Entiendes? Eso no sirve para más nadie. Es como cuando yo, como te digo, si yo me tomo algún tipo de droga que me hace alucinar, lo que esa gente que hacen eso experimentan es una realidad fuertísima. O sea, que está todo conformado con patrones verdaderos, se ve que estuvieron en el cielo y ellos vienen y dicen, wow, eso fue lo que vi. Pero eso nada más sirve para una persona, es algo objetivo. Entonces, ¿cómo podemos llevar nosotros No, y cuidado, ese concepto? cuidado para esa persona si sirve o no sirve, porque la persona está en un espíritu de fascinación. Porque si el Espíritu de Dios no cumple con lo que dice la Escritura, y dice Dios que el Espíritu, o sea, ¿cuál es el Espíritu de Dairon? Es la persona de Dairon, lo que piensa Dairon y lo que es Dairon. O sea, al final el Espíritu de Dairon es la esencia de Dairon. Porque lo otro es el cuerpo, que el cuerpo es como tú te manifiestas, por el cuerpo no eres tú, porque el cuerpo va cambiando. Tú eres espíritu y te manifiesta y te puedes hacer, o sea, el cuerpo es la forma de interactuar en esta realidad, pero tú eres espíritu. Y ese cuerpo tuyo cuando eras niño era de una forma y cuando te vas poniendo viejo de otra, pero ¿quién es el espíritu de Dairo? Dairo. Y eso es lo que Yeshua dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo yo sé que es Dairo? Porque yo conozco la persona de Dairo. Entonces, la Biblia, ¿cuál es la parte objetiva? Porque para quitar la subjetividad, la Biblia dice que Él pone el espíritu en nosotros para hacer su voluntad, para hacer, para cuando Él pone en nuestros corazones sus estatutos, sus mandamientos. Si yo puedo comprobar que una persona está en su espíritu porque está cumpliendo lo que está escrito en la Escritura, o sea, me está revelando a Cristo, a Yeshua, como dicen las Escrituras, porque nosotros hemos moldeado a Cristo cada cual en su tradición, cada cual en su línea de pensamiento, pero no, me tiene que revelar a Cristo como dice en su escritura. Y como dice en la escritura, es que Él no hizo nada por sí mismo, Él hizo todo lo que veía del Padre, por tanto, Él cumplió el protocolo del Padre, los mandamientos del Padre, los estatutos y ordenanzas. O sea, es simplemente que si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que ser coherente con lo que la Biblia dice, y no con lo que la tradición dice, no con lo que el dogma dice, no con lo que dice lo que nosotros creemos, sino es con lo que está establecido, como dice la carta de Santiago. Dice que la fe sin obra, pero está hablando de obras de qué? De la obra de lo que está escrito, que Dios dice que puso en nosotros el Espíritu para que es lo que es el ministerio del nuevo pacto, que nosotros somos cartas leídas, que se puede leer en nosotros qué, sus instrucciones, sus mandamientos, no las tradiciones de hombres. Todas las líneas de pensamiento que tenemos hoy siguen las tradiciones de hombres. Ahí ya están surgiendo ciertas líneas de pensamiento con restauración y demás, pero todavía todo esto está caminando todavía en un tira que te coge, ¿no? Echa la culpa a este, echa la culpa a otro, y tenemos que llegar a esa reconciliación. Aquí todos nos hemos equivocado, todos hemos seguido líneas subjetivas y todos tenemos que aprender juntos, porque de todos los grupos ha habido cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos que aprender juntos porque tenemos que vernos como equipo, como el proyecto de Dios, que es un solo Israel, es un solo equipo, una sola nación. Y aparte de eso, esto lo aprendí yo de ti, que ha sido uno de los puntos más impactantes en bueno, las conversaciones que hemos tenido anteriormente, en el caso de que esa es la oración del Padre nuestro, ¿no? De que danos todos los días nuestro pan diario. Y Pablo refuerza eso diciendo que no te conformes a este mundo, sino que renuévate a través de la renovación de tu mente, ¿entiendes?
de que es todos los días morir, resetearte, es como la computadora, resetearte. El update, Y esa es la oración, el update. Porque todos hemos errado, porque todos hemos caído corto de la gloria, como dice la palabra, todos hemos errado. Entonces esto es un punto de... La última vez que hablamos me diste un ejemplo fuertísimo, es cuando tú compras el robot que te limpia la casa, es cuando llega, él no sabe que está en casa tuya. Él empieza a través de errores a crear un mapa, como tú dices, un mapa en su memoria en el cual choco, me arrepiento, hago un mapa. Choco, me arrepiento, es pecado, repetición, pecado, repetición. Y esto no es culpar a nadie, sino que simplemente es darnos cuenta de que hemos llegado a un punto, como tú dices, por pura casualidad, coincidencia, que el conocimiento ha incrementado a un nivel que podemos tener referencia para interpretar las cosas que están escritas. Y como dice la Biblia, que en los últimos tiempos el conocimiento habrá crecido y hemos tenido básicamente ahora la oportunidad de referirnos a factores externos para poder interpretar las cosas de una forma objetiva. Los principios, las cosas hechas. Como es el principio de este robot, que este robot va reconociendo la casa porque va erradicando el error y, o sea, él tiene que tener para que él al final sea funcionable, para que él al final sea un sacerdocio. Creo que un sacerdote es un siervo. Él sea un siervo de tu casa. Él tiene que romper con todas las imágenes que él se hace. Él toma decisiones y choca con la pared. Él tiene que decir, me arrepiento, aquí hay un error. Y ir corrigiendo. O sea, ¿a qué se va sometiendo el robot? A las cosas hechas, a tu casa como es real. ¿Qué va destruyendo él? Su imagen. Él va destruyendo su imagen genérica. Él va tomando decisiones y tiene que reconocer, me equivoqué, corrijo, me equivoqué, corrijo, hasta que después de un largo camino de corrección, arrepentimiento, rectificación, como dice Pablo, como digo Yeshua, digo Jesús, nadie es digno de mí, sino carga la cruz todos los días. Todos los días tenemos que formatear, destruir nuestra creencia, nuestro punto de vista, tomar su verdad, no conformarnos, ¿qué es lo que es este mundo? Nuestra imaginación, el árbol de la ciencia animal. O sea, como dice Pablo, es una carrera constante. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo era un hombre apasionado por Dios, era un hombre fiel, era un hombre que tenía un concepto de la escritura, era un hombre que por fidelidad al Señor empezó a trabajar en contra del Señor. O sea, como un anticristo, un antimachía. Y Machía que le está diciendo, Pablo, abre los ojos, estás en contra de mí. Pero ¿por qué Machía le puede hablar? Porque él era un hombre humilde que reconocía el error. Porque al faraón Dios Dios le endurece el corazón y se acabó. Pero, o sea, Pablo es el ejemplo que de cierta forma casi todos hemos caído, creyendo que estamos en la interpretación correcta, hemos sido fieles a lo que hemos creído, pero todos en nuestra línea de pensamiento somos un anticristo, un antimachía. Y hasta que Machía no nos quite los ojos, como lo hizo a Pablo, quitarle los ojos, ¿qué es lo que los ojos? Nuestra creencia, nuestro dogma, nuestra interpretación. Porque después Pablo escribe en las cartas. Ya Pablo cuando entiende, ya Pablo no habla más de mi fe en Cristo. Pablo dice, la fe de Cristo en mí, porque él ya entiende que su fe, su enfoque es error. O sea, en la Biblia, la fe es idolatría, porque es nuestra admiración. La Biblia no nos enseña que tengamos nosotros una fe en Dios, sino que nosotros muramos, destruyamos nuestra fe, nuestro enfoque, nuestra idolatría y recibamos la fe de Él, la mente de Él, que es lo que Pablo empieza, porque fue el conflicto que tuvo Pablo. Pablo fue confrontado. Pablo era un hombre fiel, estaba haciendo las cosas en lo que él entendía, en lo que él creía de Dios, en lo que él creía del Espíritu, y Dios le dijo, oye, rectifica, ¿qué hace Dios? Le quita los ojos. Los ojos es tu visión, tu entendimiento, para ahora ponerle al tercer día, que es un tipo de resurrección, ahora la mente de Machía. Ahora Pablo, que tiene la mente de Machía, dice, ya no vivo yo, porque nosotros intentamos con nuestra fe vivir nosotros, crecer nosotros, no. El proyecto bíblico es formateo, borrarnos nosotros, quitarnos nosotros, ya no soy yo, sino Cristo. Cuando digo Cristo, digo Machía, no es la creencia cristiana, no, o la creencia del judaísmo, o la creencia de quien sea. Es la creencia de Él, es la mente de Él, porque nuestras creencias siempre están en contra de Él. O sea, la vida de Pablo tenemos que identificarnos con esa vida. Todos hemos estado igual, con nuestra creencia, fiel a lo que hemos creído, pero en contra de Él. Y tenemos que entrar en ese formato donde Dios nos quite nuestros ojos, los ojos que se le abrieron a Adán, la interpretación de Adán, y ahora Dios nos habla los ojos de Machía, para entonces decir, como dice Pablo, si estoy en Cristo, si estoy en Machía, ya no soy ni judío ni griego. Judío significa
el enfoque del judaísmo, el griego, el enfoque del cristianismo, la parte greco-romana. Si estoy en Mashiach, ya no estoy en el enfoque humano, ya estoy en la mente de él, ya estoy sentado juntamente con él en el lugar celestial. O sea, ya estoy desde su proyección, desde su mente, desde la mente de sus diseños, porque fue el que diseñó las cosas hechas. Por eso Pablo trae y aterriza para que nadie se vaya por la falsa espiritualidad o lo que falsamente entiende el espíritu y dice, espérate, si no es por a través de las cosas hechas, vamos a aterrizar esto, no hay verdad de Dios. Tiene que ser a través de las cosas hechas. Y este es el punto que tenemos todos que aterrizar. Si no aterrizamos ante las cosas hechas, estamos ante un Dios construido con nuestra mente, lo podemos pintar de Cristo, del Espíritu Santo, lo querramos, por ahí vemos la evidencia histórica. ¿Cuál es la evidencia histórica? División. Si estamos separados, el mundo no puede creer que Cristo ha venido, porque yo lo digo, ser uno. La única forma de ser uno es tener no la interpretación del espíritu de cada escuela, sino la interpretación de la mente de él, estar en él, y eso va a ser coherente con su escritura, con su testimonio escrito, o sea, el texto, su testimonio manifiesto, su creación, su palabra viva que caminó aquí en la tierra y su proyecto, su proyecto profético, su línea profética, su propósito. Esa es la idea. Porque si no estamos separando el Dios de la escritura y el Dios de la creación, serían dos dioses en ese momento, si no están coherentes. No, el Dios de nuestra imaginación, el Dios de nuestra imaginación. Y eso lo que, el hecho histórico lo que ha hecho es eso. ¿Qué es lo que tenemos por hecho histórico? División en miles de grupos. Esas divisiones nos están hablando que no hay verdad. Porque si hubiera verdad, hubiera un grupo. Y ese grupo no se llamara ni cristianismo, ni judaísmo, ni testigos de Jehová. No, ese grupo tiene un nombre. Es Israel. El Espíritu Santo para revelar a Israel, a la esposa. Todo lo demás han sido proyectos humanos. La Biblia termina con Israel, termina con que desciende lo alto, con las 12 puertas, las 12 tribus de Israel. En la Biblia no termina el proyecto ni con cristianos, ni con testigos de Jehová, ni con judíos, no, las 12 tribus de Israel, el proyecto de Israel, el proyecto de la esposa. Tenemos que, si para ser uno, tenemos que tener la mente de él y el espíritu de él. La mente de él y el espíritu de él para ser uno, unidad. Y unidad define coherencia con su creación, con sus conceptos en las cosas hechas. Si no, estamos en una fantasía. Y fíjate si es así, que vamos a poner, por ejemplo, como te dice, el avión. Cuando estaba, a través que cuando se está construyendo el avión, yo me imagino que no era un tipo, o sea, habrá un padre, un fundador, un patriarca de lo que es crear un avión que vuela. Pero a través de los años, ¿cómo se llama? De principios de ingeniero, Sí, de la un grupo, evolución de ese pensamiento. esa, de la evolución de ese pensamiento, hubieron, yo me estoy seguro que mucha gente con su ingeniería, con sus propios principios, ideas, qué es lo que un avión debe ser y cómo es que va a volar y cómo es que se va a funcionar y cómo va a tener éxito. Pero al final del día, el resultado del avión fueron los que pudieron llegar a que, oye, si yo hago esto y esto y esto, aunque yo me crea en mi mente que va a volar y no vuela, ese no es el resultado. Y si yo hago esto, esto y aquello y vuela, entonces ya la creación, lo visible, es que está dictando cuál es la verdad del asunto. Y ese procedimiento, ese proyecto fue como proyecto de robot, a prueba y error. Cuando tú estudias la historia de la aviación, vas a ver accidentes, catástrofes, hasta que fueron sometiéndose, hasta que no se sometieron a los Pero principios. lo que quiero decir con eso es, el avión no voló. Exacto. Pero lo que quiero decir con eso es que hubieron muchos pensamientos, hubieron muchas líneas de imaginación de cómo ese aparato iba a funcionar. Y muchos fracasos. Y muchos fracasos. Exactamente. Pero al final de la cosa es, la creación fue la que dictó cuál es la verdad. Fue el filtro. Oye, esto es lo que funciona, lo otro no funcionó. Esto es lo que sirve, lo otro no sirve. No se arrodilla, no se somete a sus principios y leyes eternas, como dice el Salmo 148, que él puso leyes eternas que no serán quebrantadas. Son leyes eternas. Tenemos la eternidad delante de nosotros. ¿Por qué no la vemos? Porque estamos en una condición que no es eterna. La condición que no es eterna, ¿cuál es? Nuestra imaginación. En el final de los tiempos, Dios no va a hacer una nueva creación, nos va a restaurar con la mentalidad correcta. Para hoy tenemos lo que yo llamo el ruido, la señal y el ruido. O sea, nuestra interpretación es lo que hace que no veamos las cosas celestiales, porque todo delante de nosotros están sus principios celestiales, sus principios eternos, que son inconmovibles. Y como bien dice Pablo, eso es, si vivimos en nuestra mente estamos en fracaso, ¿no? Aunque creamos algo, aunque hayamos leído algo, estamos en fracaso, pero él dice que después de tantos años o de tantos siglos, finalmente revelado ese Cristo manifiesto en nosotros, la esperanza de lo que hace. La única esperanza que tenemos
de llegar al punto verdadero es estar en esa mente de Cristo. Es Amén. que Él esté en nosotros. Por eso dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación anhela que ya esté, porque es como cuando vemos un carro manejado por un loco. Ese loco va a chocar el carro, va a destruir el carro. Ese carro anhela un buen chofer. Claro. La creación es como un gran carro puesto en nuestras manos. Y nosotros tenemos el error, pecado, error. O sea, al final decidimos por odiar a Dios, tener nuestro, o sea, eso fue lo que hizo Adán, comer del árbol así, a Dios no me interesa, voy a ver las cosas de manera, se me van a abrir mis ojos. Entonces, igual que un carro anhela un buen chofer, porque si no se va a hacer pedazos, esta gran creación como una tecnología anhela la manifestación, porque los hijos de Dios son aquellos donde Dios habita y Dios es el único que es el buen chofer, que es el diseñador, diseñó el carro y sabe manejar el carro. Pero, ¿qué es lo que se llama ser hijo de Dios? Ser un periférico de él, ser un sacerdocio. Sacerdocio significa un servidor, que estamos en función de él, porque somos el cuerpo donde él habita. Por eso la creación anhela la manifestación de esa dirección correcta, porque ¿qué es lo que entró con el error de Adán? La muerte. ¿Qué es lo que es la muerte? La infuncionalidad. O sea, esto es una creación estamos ante un escenario eterno sin funcionalidad, como un buen carro diseñado, manejado mal. ¿Qué sucede? El carro se rompe, el carro choca. Los principios del carro son eternos, pero el carro lo que hace es hacerse daño, porque entró la infuncionalidad del carro. Un mal chofer lo que hace es dañar el carro. Eso fue lo que entró con la muerte, significa infuncionalidad. Y ese es otro tema, que es lo que es la muerte, la vida. Ahí tenemos que entrar ahí. Sí. Pero bueno, eso es para otro día, man, porque no sé si es casualidad o lo que sea, pero estoy labrando un huerto allá atrás del patio. Tengo que sacar piedra, preparar tierra y todo eso, pero nada, no, tremendo, y como habíamos hablado, man, esto es básicamente poniéndonos a pensar un poco más, ¿no? Llevar las cosas a un nivel con humildad, ¿no? De aprendizaje, ¿no? De poner las cosas básicamente en la mesa para cuestionarlo todo. Y junto, Sí. a través de la discusión, a través de los temas, llegar quizás a una verdad en la cual podamos tener un acuerdo, ¿no? Sacar de nosotros los dogmas, los criterios, las creencias que hemos tenido. Todos tenemos que morir delante de él para entonces ser uno en él, porque vamos a tener el espíritu de él, la mente de él, la revelación de él, que solamente el espíritu de él, su mente, su revelación, él que es la cabeza, es coherente con su palabra escrita y su creación manifiesta. Y exacto, el proyecto, el propósito que él tiene. Exacto. Y aparte que es un principio también. Dice, pruébame, búscame. O sea, el que busca. Entonces, es como que usualmente no hagas más preguntas, me lo reveló el Espíritu Santo, no sé qué más. No, eso va en contra de lo que está escrito. Lo que está escrito es, búscame. Yo te respondo, escudriña las cosas, ¿entiendes? Nosotros, es como un reto. En la tradición nos hemos conformado, no hemos embriagado con nuestra propia creencia, nuestros propios dogmas, nos hemos sentido cómodos ahí y cada cual ha dicho, yo estoy en la verdad y hemos criticado a la otra línea de pensamiento. Yo en mi posición estoy bien, está mal el otro. Y nadie no hemos reconocido nuestros errores. Que todos hemos tenido y tenemos errores. Y todos estamos cortos de la gloria. En él, la única verdad, Él es la verdad. Todas nuestras líneas de pensamiento son mentiras. Él es la verdad y la vida. Y se acabó. Exacto. Estamos cortos de la gloria. No, si yo he escuchado referencias de gente que va a hacer prédicas y te le preguntaba, ¿cómo estuvo la prédica? No, estuvo buenísimo, man. Todo el mundo empezó a llorar, hice a todo el mundo llorar. Y yo, pero, man, ¿qué le dijiste a esa gente que empezó a llorar? ¿Cuál es el problema? Entonces, estamos midiendo el éxito de un mensaje con básicamente la emoción, ¿no? Con las emociones. Exactamente, dice todo el mundo llorar, coño, pero eso no tiene un uso. ¿Cuántas veces Yeshua habló y la gente no lloró, se asustó? Y él tuvo que decir, ¿quieren venir conmigo, sí o no? ¿Y qué le dijeron? Ellos no lloraron, ellos dijeron, palabras duras tú estás dando. Ellos lo que tenían ganas de salir corriendo, pero dice, pero no tenemos a dónde ir. O sea, Yeshua estaba dándolo duramente, ahí nadie estaba llorando. Ahí lo que estaban ellos
wow, o sea, o seguimos con o es la verdad o no tenemos a dónde ir. Y es cuando dice, no, no. Y ahí los confrontó más y dice, si quieren venir conmigo hay que comerse esta carne y esta sangre. Esto es debido a muerte. O sea, está hablando de que hay que olvidarse de la vida que han tenido porque hay que entrar a esta vida, la mía. Entonces, los discursos de Yeshua, lo que ponían a la gente, o sea, muchas veces los que los confrontaban, o sea, lo menos que se describe en la Biblia que se ponían a llorar. Ahí no lloraba nada de emoción. Aquello era duro sin guantes, como Al duro, al duro, al duro. Y le decía a la gente, a aquellos que eran en la religión, ustedes sepulcro blanqueado. Esa gente no lloraban cuando le decía eso, sepulcro blanqueado. Entonces, que no, hemos manipulado a Dios como hemos querido, hemos hecho lo que hemos querido, hemos hecho con el humanismo lo que hemos querido. Y en nuestra soberbia y terquedad, sí no ha sido muy fácil criticar a todo el que no salía en nosotros. Todo el que no salía en nosotros está bien y nosotros siempre estamos bien y todo el mundo está mal. Y no hemos acabado de reconocer que aquí todos hemos pecado. El pueblo, todos como pueblo, hemos pecado. Y ya tenemos que tener la visión integral. El pueblo, la Biblia es Israel, su proyecto. Cuando hablamos de Israel, no hablamos de la parte geográfica, hablamos del concepto del bíblico, donde hay un impacto geográfico y un impacto, porque es un proyecto a toda su creación, a todo, es un proyecto íntegro, es un proceso histórico. Ok. Bueno, pues tenemos ahí seguimos. fundación. Dale, la semana que viene nos vemos, men. Meter más tiempo. Gracias. Seguimos aquí en este proceso que es una maquinaria, es una molienda en la que tenemos que morir y volver a nacer. Es un proceso es el proceso del barro en manos del alfarero, que el alfarero rompe el vaso y lo vuelve a hacer. Ese es el principio en el que tenemos que estar, en permitir que el alfarero constantemente rompa este vaso y lo vuelva a hacer. Si no estamos en ese principio, el día que digamos que ya estamos en la verdad y que estamos en una condición correcta, eso es idolatría, porque esto es una carrera en que el paso tiene que ser, la verdad solo va a estar cuando estemos en la Nueva Jerusalén, donde vamos a tener la revelación completa, donde ya no va a estar el árbol de la ciencia y bien y mal, sino en el árbol de la vida. O sea, esto es una carrera hacia la verdad es Él. Por eso Pablo dice, crecer hasta la estatura de Mashiach, hasta la estatura de Cristo. Aquí nadie está en la estatura de Él. Cuando más, si tenemos la actitud correcta, estamos creciendo hacia esta estatura. Entonces, hacia esa posición. Entonces, esto es una carrera de update, romper el barro, volver a hacer el vaso, y el que me diga que ya está en la condición correcta, ya soy idolatría. Aquí nadie está en lo correcto, sino que podemos tener una actitud correcta hacia permitir que no esté constantemente rompiendo y estructurando. Por eso, nadie es digno de mí, sino carga la cruz. ¿Qué es lo que es cargar la cruz todos los días? Ser roto por el alfarero. Porque dice que el que cuide su vida, la perderá. Más el que en mí la pierda, la ganará. Y hemos cuidado nuestro cristianismo o nuestro judaísmo o nuestro enfoque. No. Todo eso va a pasar. Aquí lo único que prevalece es Mashiach, la mente de él, no ninguna niña humana. Entonces, quien cuide su vida perderá, más en quien mira a mí pierda. Perderla en él es invertirse en él. Dejar que él rompa el vaso y lo vuelva a hacer. Hoy en día ningún teléfono funciona bien si no hay update. Ese es el proyecto de desarrollo. Ya estamos entendiendo las cosas hechas, que son sistemas que tienen que renovarse, si no, se hacen retrógrados. Hay renovación constante. Amén. Bueno. Hasta la próxima, compatriota. Hasta la próxima. Ahí estamos. Gracias. Cuídate. Bye.